ventajas fundamentales es que si, por ejemplo, yo tengo muchas E's en el texto, en claro, y tengo muchos representantes para la letra E, cada vez que la cifre puedo usar un representante distinto. Y entonces, cuando el atacante ve el criptograma, lo único que ve son códigos distintos, sin darse cuenta que esos códigos distintos pueden estar representando la misma letra. En ese caso, lo que son las diferencias estadísticas de aparición de las letras o de los mensajes en general se difuminan considerablemente, de manera que el atacante, el que está fuera, el que solo ve el criptograma, probablemente no puede percibir que hay una diferencia de frecuencias o una diferencia estadística en los mensajes de entrada. Vale, vamos a poner este ejemplo concreto. Esta tabla que tengo aquí es simplemente para enseñaros cuál es el efecto del procedimiento que os voy a contar. No es que haya que construirlo, ni mucho menos, pero sí me sirve para deciros que, por ejemplo, pues hay muchas diferencias. La letra E tiene todos estos códigos para representarla y en cambio la F solo tiene el 141. ¿De acuerdo? ¿Cómo llegamos a esta tabla? ¿Cómo que implícitamente esta tabla cómo se genera? Pues la idea de un código homofónico sencillo, perdón, hay varios, pero yo os voy a contar más sencillo, es acordar entre los comunicantes un trozo de texto de cualquier libro fácilmente asumible, vamos a encontrar, que podéis encontrar en cualquier sitio, que no levante ninguna sospecha, por ejemplo, Moby Dick. Podéis haber acordado con los que están al otro lado utilizar un determinado párrafo. Yo vamos a coger que este párrafo es de un libro de Jorge Luis Borges muy interesante, que a mí me gusta mucho. Este es el principio. Y lo que hacemos es lo siguiente, yo cojo este texto como referencia, los dos debemos saberlo y, por ejemplo, si yo quiero cifrar, espero que todo esto resulte interesante, tengo que cifrar la E. ¿Qué hago con la E? Elijo al azar una posición, pum, y me busco la primera E. Bueno, pues en este caso he tenido suerte porque esta es la primera E. Pues cogería qué posición en el texto tiene esta E y lo apuntaría. Después buscaría una S, cogería aleatoriamente, empezaría en otro sitio y usaría una S. Ah, mira, aquí ya tengo una S. Pues cojo la posición de esta S y la apunto en el texto. Y así sucesivamente voy encontrando en qué posiciones de este texto se van encontrando las letras del mensaje en claro que yo quiero cifrar. Y eso es lo que obtengo con esta lista de números que veis aquí. ¿De acuerdo? Una de las ventajas de los sistemas homofónicos es que si tú cifras dos veces el mismo mensaje puede y probablemente te deban salir criptogramas distintos. ¿Por qué? Porque con este procedimiento que os digo de sortea y cuéntate la primera letra que estás buscando, pues en un principio en dos cifrados de lo mismo, empezarás en sitios distintos y te encontrarás letras en posiciones distintas. Y eso da lugar a códigos distintos en el criptograma. ¿Vale? Esa es una ventaja que solo ocurre porque, es consecuencia directa porque tenemos más elementos, más de uno, para representar a cada una de las letras. Decís, por ejemplo, la F solo tiene una, pues efectivamente todas las Fs que aparecieran aquí, pues solo podrían aparecer por el 141. Pero es que las Fs son poco frecuentes en este texto. ¿Por qué sé que son poco frecuentes? Porque si yo estoy utilizando un texto de referencia, que sería este, o un texto clave, que está en la misma lengua que el mensaje que quiero transmitir, pues entonces resulta que la frecuencia de aparición de las letras aquí van a ser del mismo estilo que el mensaje que quiero transmitir. Es decir, las letras más probables o más frecuentes, por ejemplo la E, aquí hay muchas E's que vamos a encontrar en el mensaje, también vamos a tener varias posiciones, muchas posiciones de hecho, para encontrar posibilidades de representar a la E. De hecho, como veis en esta tabla, pues todos estos elementos, todos estos números representan la letra E, o por ejemplo otra, la O, que tampoco es un moco de pavo, es decir, ahí también tiene muchas, pero por ejemplo la B pues tiene poquitas porque no es muy frecuente, la V es menos todavía, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, pues si por ejemplo en este texto que elegimos no aparece una letra que necesitamos, por ejemplo la X no aparece aquí, por lo que veo, así sí aparece porque tiene el código 193. La W, por ejemplo, no aparece, pues entonces las letras que no aparecen en el texto que estáis usando como clave se colocan al final. Por ejemplo, veis aquí, esto es la 207, aquí la K. Ahí no hay ninguna K. Entonces, como no hay ninguna K, la pongo porque no está, entonces la pongo aquí, 206, después no hay ninguna W, 207, Y tampoco y Z tampoco. Pues ya está, 107, 108 y 109. Perdón, 208, 209. 209 letras con 4 huérfanas. Las 4 huérfanas son esas letras que no aparecen en el texto en claro. Digo, en el texto de la clave.
¿De acuerdo? ¿Cómo se descifra? Pues nada, es muy sencillito también. Vas a este número, colocas esto de forma adecuada para hacer las búsquedas por posición más fáciles y te vas a ver qué hay en la casilla 56, qué hay en la casilla 19, qué hay en la casilla 130 y así sucesivamente. Lo mejor para hacer esto en lápiz y papel es en una hoja cuadriculada meter en cada cuadrado una letra y quitar los espacios en blanco. Normalmente aquí están puestos, creo que sí, ¿no? Sí. Hay puestos letras con acentos, pues normalmente no, las letras acentuadas y no acentuadas son lo mismo, se quitan los elementos de puntuación, es decir, que después tú tienes que tener un pactado con el otro lado, el otro extremo de la comunicación, tienes que tener pactado cómo hay que procesar el texto para obtener la forma canónica, que es la que realmente vas a utilizar para eh, resolver este problema. De hecho, aquí tenéis un ejemplo que creo que está mal porque se cometió un error de codificación, tendría que revisarlo, pero vosotros podéis intentar descifrarlo. Obviamente en algún elemento de esta imagen hay un código que os dice cuál es el texto que debéis utilizar como matriz. Entonces, no estaría mal que echáis un vistazo. O si no os gusta esto, podéis hacerlo vosotros mismos. Es decir, hacer el experimento de coger cualquier trozo de texto, usarlo como clave para cifrar lo que queráis y después descifrarlo. El tamaño del texto, por ejemplo, ¿el tamaño del texto tiene que ser grande o no? Pues hombre, cuanto más grande sea el texto, más códigos, más letras vas a tener, más posiciones, más grandes van a ser los códigos que los representan. Entonces, ni mucho, ni tanto, ni tan calvo. Es decir, ni muy cortito, porque entonces pocas letras y entonces se van a repetir las posiciones y vamos a tener muy poco ventaja homofónica, ni ser tampoco una cosa excesivamente grande como para que el código haya más de 209 códigos, que es lo que da de sí este párrafo de aquí. ¿De acuerdo? Entonces eso depende de las circunstancias, pero bueno, es fácil. Incluso hay gente que puede ser que sepan de memoria el texto, porque ahora en ese caso tenéis un problema, y es que como uno no se va a aprender demasiados párrafos de memoria, pues vais a cambiar poco de clave. Y aquí, como cualquier sistema cifrado, lo conveniente es cambiar de clave con cierta frecuencia. ¿Vale? Bien, pues vamos a seguir a otro ejemplo. También todos estos han sido usados y usados en serio. La sustitución polialfabética de Wegener. Este ya os lo conté, de hecho, al principio cuando presentaba, os dije que era pues simplemente usaba la tabla recta de Tritemius, que Tritemius había mencionado, no que fuera suya, que consistía en desplazar los alfabetos una posición a la izquierda o a la derecha, sería equivalente. De hecho, os invitaría a que pensaseis qué efecto tiene o qué diferencias o similitudes tiene mover los alfabetos a la izquierda o a la derecha y veréis que en el fondo es el mismo sistema, pero que para la hora de operar, obviamente, tenéis que acordar si vais a ir a la derecha o vais a ir a la izquierda. Normalmente van a la izquierda en lo clásico, la ortodoxia. Os dije que había dos procedimientos, el autokey, que era la clave, se repetía periódicamente hasta que se lograba cifrar todo el mensaje, o el text autokey, en el cual usaba el propio texto en claro como clave para cifrar los siguientes bloques. Os dije también que este método, este segundo método, el text autokey, es mucho más fácil de romper por ataque por palabra probable que en el caso del key autokey. Por lo tanto, siempre que hablamos de beginner, en general, hablamos del key autokey. ¿Qué problemas tiene o qué inconvenientes tiene el sistema? Pues el primero y más gordo es que la clave la desconocemos, pero sabemos que se usa periódicamente. Por lo tanto, si nosotros supiésemos qué longitud tiene la clave, podríais agrupar qué, qué letras del criptograma han sido cifradas con qué letra de la clave, aunque no conozcamos qué letra es, ¿de acuerdo? Pero esa periodicidad os sirve para coger y decir, bueno, pues yo ya sé qué estructura tiene el criptograma. Yo sé que si la clave tiene longitud 6, pues la posición es una posición y los múltiplos de 6 han sido tratados con la misma letra, con el mismo alfabeto, aunque no sepa cuál de los 24 es, pero sé que han sido tratados con el mismo alfabeto. Y de hecho eso ya te convierte el problema, como veremos en Kaczynski, en el método, en la parte de criptoanálisis, te lo convierte en un problema mucho más trivial que una sustitución polialfabética en general. El, tanto el mensaje de estadísticas iguales se refiere al hecho de que hay que tener cuidado porque si efectivamente el texto en claro y el criptograma
el símbolo del criptograma sigue la misma estadística, entonces automáticamente eres capaz de detectarlo. Y si lo puedes detectar, automáticamente sacas cuál es la longitud de la clave que se ha utilizado. Por ejemplo, ese es el método, como veremos cuando hablemos más adelante, del método se usa el índice de coincidencia. El índice de coincidencia te permite evaluar pues, si un grupo o si un conjunto de letras pertenecen a una lengua natural o no. Entonces, usando ese procedimiento, tú puedes detectar, pues eso, qué columnas con qué columnas se hablan bien y al decir que se hablan bien, se compaginan bien, perdón, y podéis romper el sistema. Y después siempre tenéis el ataque por palabra probable, es decir, vosotros podéis hacer una hipótesis de que tal palabra está en el mensaje y probar en cada una de las posiciones, haciendo pruebas en cada una de ellas, a ver si es sí o no es probable o posible que esté la letra, la palabra ahí. Bien, el siguiente sistema que quiero enseñaros, que este es nuevo, es el sistema Burnham. El sistema Burnham es relativamente moderno, de hecho fue publicado, propuesto y patentado por un ingeniero que se llama Gilbert S. Burnham en 1919. ¿Vale? Es decir, el señor Burnham estaba preocupado con mucha gente en aquel momento en dar una solución a los teletipos que os comenté, es decir, encontrar un procedimiento por el cual una máquina, un apósito, que se pudiera poner en el teletipo y de que automáticamente cifrase y descifrase los mensajes que pasan por el teletipo. Entonces este señor propuso un sistema consistente en lo siguiente. Si yo tengo un mensaje que mandar, por ejemplo, que voy a teclear este mensaje original, lo que voy a hacer es mezclarlo reversiblemente, por ejemplo, con la función XOR, pero podrían ser otras funciones, siempre y cuando sean reversibles, con una secuencia aleatoria perfectamente uniformemente distribuida. Es decir, que si hay los símbolos son letras, por ejemplo, esto que ponemos aquí son letras, pues esas letras tienen que ser cualquiera de ellas posible miembro de la secuencia y además con la misma probabilidad. Y lo importante es que esta secuencia sea de la misma longitud que el mensaje original, ¿vale? Entonces, si mezclamos estas letra a letra, pues hacemos el XOR y me sale esto que es el criptograma. Bien, esta fue lo que dijo Bernard propiamente dicho, pero un capitán, Joseph Mauborgne, de la de la unidad de señales, de análisis de señales y de intercepción de señales, lo que sea la NSA hoy, del ejército de los Estados Unidos, que dijo que eso estaba muy bien, pero que además había que poner una condición, y es que esta secuencia aleatoria fuese uniformemente distribuida. Es decir, Burnham publica o facilita o patenta, de hecho, el que esto sea una mezcla de dos secuencias de la misma longitud con una función reversible. El señor Mauborgne, o como se diga, pues pone la condición de que sea aleatoria y uniformemente distribuida, y por supuesto secreta, obviamente. Y la razón, tercera razón que hay que tener en cuenta en el sistema Burnham es que esta clave no se vuelva a utilizar nunca. Es decir, hay esas tres condiciones. La primera, que la longitud de la clave sea tan larga como la del mensaje que tiene que cifrar. La segunda, que sea una clave secreta elegida uniformemente y al azar entre todos los valores posibles. Y tercera, que la clave no se utilice jamás, dos veces. Es decir, que la uso para cifrar una vez y esa secuencia no se pueda volver a utilizar jamás. Bueno, pues resulta que este sistema, que es muy sencillo, también sencillo, pues es el único que Shannon, que ya hablaremos de él, cuando hablamos de criptoanálisis, Shannon, que estudió toda la seguridad de los sistemas de cifrado aplicando su teoría de la información, fue el único, demostró que es el único sistema de cifrado que es irrompible. Es el único. Es decir, no es una exageración mía. Es decir, con este sistema Burnham bien utilizado, nada ni nadie, ni con la potencia actual ni con potencias de computaciones futuras, podrá jamás descifrar o romper un sistema, un criptograma que hayáis cifrado con este sistema. La razón es muy sencilla, en el fondo. Es que si vosotros lo pensáis un poco, decís, vamos a ver, como si yo cojo, por ejemplo, tengo un mensaje de 64 bits, ¿vale? Un bloque de 64 bits. Y yo me han dicho que me lo han cifrado con un bloque con Burnham, significa que hay un bloque de 64 bits aleatorios que han sido utilizados como clave.
Yo puedo hacer un ataque por fuerza bruta, que sería generar todos los bloques de 64 bits posibles, hacer el XOR con mi criptograma y ver lo que sale. Claro, el problema está en que si lo pensáis muy bien, os acordáis de la propiedad del XOR, si yo hago todos los valores de 64 bits, el XOR con un valor constante, el resultado van a ser todos los valores de 64 bits. Todos, no uno, dos, tres, sino todos. Por lo tanto, no voy a saber cuál de todos los posibles es realmente el texto en claro. Imaginaos que esto es un mensaje y dice mi mamá me mima y usáis una secuencia aleatoria. Si vosotros ahora intentáis hacer la inversa, coger una secuencia aleatoria para la longitud mi mamá me mima, vais a encontrar mi mamá me mima y todas las frases posibles de todas las letras de esa longitud con todas las letras del alfabeto. Van a salir todas las frases españolas en castellano de esa longitud, van a salir todas las frases en francés de esa longitud, todas las frases en inglés de esa longitud, todas las frases en alemán de esa longitud, y van a aparecer todas las posibles combinaciones de letras con esa longitud. Dicho de otra manera, resulta que yo, aunque haya pasado por delante de la que es la frase, el mensaje en claro original, yo no lo puedo distinguir de todas las frases en castellano. Por ejemplo, puedo decir, bueno, está en castellano, y digo, sí, sí, pero ¿y cuál? ¿Cuál de los mensajes de esta longitud puede ser el que te han mandado? Entonces, esta es la versión sin echar números, que la justificación que dio Shannon para decir que es que este sistema es irrompible porque aunque hicieras un ataque por fuerza bruta, serías incapaz de reconocer cuál es el texto en claro que te han mandado, porque tú saldrían del sistema del ataque todos los posibles mensajes en claro y tendrías una duda de cuál de ellos es el correcto. Es decir, que esto es muy importante, de hecho es tan importante que esta foto que tenéis aquí no sé si vosotros sabéis que hubo una crisis en el año 63, creo recordar que fue, que se llama la crisis de los misiles, en las cuales estuvieron a punto de empezar una guerra mundial y nuclear entre Rusia y Estados Unidos, porque Rusia había, por tocarle un poco las narices, supongo, a Estados Unidos, o por amenazarle, propiamente dicho, había instalado o estaba instalando unos misiles nucleares, unos misiles en la isla de Cuba, que está demasiado cerca, está a 140 kilómetros de Florida. Pero vamos, prácticamente un misil lanzado desde allí llega en nada a cualquier lugar de los Estados Unidos y los revienta. Entonces, obviamente, los americanos no podían permitir eso, bloquearon la isla de Cuba y los rusos decían que iban a seguir llevando misiles, los otros diciendo que no pases de esta línea porque si no te hundo, los otros diciendo ten cuidado que yo tengo aquí también barcos y armamento nuclear. La cosa es que estuvo muy tensa durante unos días, durante 2 semanas, creo recordar que fue, pero que vamos, que el mundo estaba acojonado de verdad, es decir, pero con razones más que de sobra para estar acojonado. Si estos locos siguen adelante, aquello se monta un pitote que no nos reponemos ni a fecha de hoy. Entonces, la última instancia en el enfrentamiento que tenían los americanos y los rusos era lo que se llamaba el teléfono rojo Washington-Moscú, que no era un teléfono ni era rojo, era efectivamente un teletipo. Era el teletipo, uno de estos, de donde está este tío sentado, era el teletipo que comunicaba a través de una red normal y pública de telefonía con Moscú. ¿Cuál era el mecanismo para proteger esas comunicaciones? Precisamente era un cifrado Bernam. Lo que hacía este teletipo, habían en su momento cuando acordaron establecer este sistema, se generaron unas cintas perforadas con la clave aleatoria y uniformemente distribuida y secreta, puesto que solo se generaban en ese momento y se hacían dos copias, una para los americanos y otra para los rusos, y estos se los llevaron a sus correspondientes oficinas o sedes. Entonces, cuando empezaban, tenían que transmitirse algo que solo ellos dos pudieran hablar, pues entonces lo que hacían era utilizar el teletipo. El teletipo estaba sincronizado y cada vez que un tío cogía y metía la letra M del mensaje, se coincidía con la letra U, que era lo que ponía su cinta perforada en esa posición, y sacaba la letra G, que no sé si está esto hecho bien o está hecho al tuntum. Vale, pero estaba sacada la letra G hacia el otro lado. Y cuando llegaba a Moscú, como estaban sincronizados, hacían la G XOR U y le salía la M. ¿Vale? Bueno, pues como veis, este era un sistema que sabían ellos ya que era infalible, de que no se podía romper y que por lo tanto era el último recurso que uno tiene cuando
hace cifrados. ¿Qué pasa? ¿Por qué no usamos entonces, si este es el único, apuntarlo del único, es decir, todos los demás en teoría se pueden romper? Este es el único que en teoría no se puede romper. ¿Cuáles son las condiciones para que no se pueda romper? Esas tres que os he dicho. Es decir, si cualquiera de esas tres no se cumple, vamos mal. Es decir, clave igual de larga que el mensaje que quiera cifrar, que la selección de la clave sea uniformemente distribuida y que no se vuelva a utilizar nunca. Sobre todo este no se vuelve a utilizar nunca es muy importante porque ha habido errores históricos y gordos en los cuales precisamente ha fallado el sistema porque esta tercera característica no se cumplía. Os digo esto, insisto en lo de las tres condiciones porque en el examen suele caer esta pregunta. Así que, chicos, quiero las cosas concretas, no balbucear. Es decir, las tres condiciones que tiene que cumplir un sistema Vernam para ser irrompible son primera esta, segunda esta, tercera esta. Vale. Bien, este es un ejemplo. El sistema Vernam se ha utilizado siempre en sistemas de alta seguridad, por ejemplo, en todas las comunicaciones de las embajadas rusas en Estados Unidos con Moscú. Todo el mundo sabe que en las embajadas pues ahí se canaliza información sensible para llevarla a la metrópoli, es decir, el sistema de espionaje soviético en Estados Unidos pues transmite en el fondo sus mensajes a Rusia, a la Rusia soviética, a través de los enlaces de las embajadas. Y obviamente las embajadas están muy lejos, al cual tienen que transmitir, normalmente era por radio ya, las cuestiones cifradas. Y el mecanismo que usaban para cifrar era precisamente el cifrado Bernam. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo de cómo se utilizaba en términos reales. En términos reales, por ejemplo, yo quiero, en términos reales me refiero en términos humanos, no como attachment a un teletipo. Imaginaos que yo quiero mandar este mensaje, el keep sharing this song, if you can block, tweet, así sucesivamente. Lo primero que tenemos que hacer es traducirlo, codificarlo en números. Entonces, esta, la CT46, es una de las muchas códigos que se utilizaron para en este tipo de escenarios en los cuales yo necesitaba convertir letras en números y números en letras, que ya os acordáis que era la obsesión de Polybius. Bueno, pues la de Polybius es una tabla por coordenadas y esta es otra forma también de generar las coordenadas. Si os dais cuenta, tenemos las 6 primeras celdas ocupadas, las 7, la 8, la 9 y la 0 no están utilizadas. ¿Por qué no están utilizadas? Porque si os dais cuenta, las siguientes filas son la década de los 70, la década de los 80, de los 90 y de los 0. Aquí tengo, con esta distribución, puedo poner en estas 6 casillas las letras más frecuentes de la lengua que esté utilizando y todas las demás, las que no hayan sido una de esas 6, las voy colocando detrás y les asigno un código doble. Con este método de codificación lo que consigo es que obtener el código el string más corto posible. ¿Os acordáis que en el caso del VAGX, aquel famoso, cada letra generaba 2 letras? Esta es una situación intermedia, es decir, las letras no frecuentes, las Bs, las Ps y todas esas de aquí en amarillo y en distintos colores generan 2 dígitos, pero en cambio las letras más frecuentes solo generan uno. Por lo tanto, está optimizado para sacar, no es un código Hoffman pero de compresión, pero se inspira en lo mismo, es decir, coger y dar códigos que representan los hechos más frecuentes, códigos más cortos. Bueno, como aquí hay posibilidades, se han reservado, en vez de 3 posiciones, 4 posiciones, yo puedo poner las letras que me faltan, que ocupan 2 ristras más, y además puedo meter codificación y símbolos de puntuación e incluso los dígitos numéricos. Vale, ¿cómo funciona esto? Pues la K, me voy a la K y ¿dónde está la K? La K está aquí, pongo un 70 y el código es 77, pongo un 77. La E, ¿dónde está aquí? Es de las frecuentes, por lo tanto es la 2. Pues keep 2, otra E 2, ahora tiene una P, busco la P, ¿dónde está la P? Es el 80, pongo un 80. Después una S, ¿dónde está la S? El 82. Después de poner el 80 pongo, a ver, es que a lo mejor no estoy viendo bien. A ver. Ah, bueno, metido el espacio en blanco, calla, sí, sí, sí. El 80 espacio en blanco, que es que tengo espacios en blanco, y después la S, 82. Y así sucesivamente voy convirtiendo en dígitos decimales las letras y puntuaciones y espacios en blanco que hay en el texto original. Bien, si yo ahora esto cojo y lo sumo, vamos, lo mezclo reversiblemente con una secuencia aleatoria uniformemente distribuida, que es esta que tengo aquí, por ejemplo,
pues yo cojo y, bueno, pues la genero, la tengo que tener generada y distribuida. Esta la deben conocer exactamente el emisor y el receptor. Bueno, pues entonces las reglas de cifrado dicen que, o que pueden ser distintas, pero esto hay que acordarlo con el que tengas al otro lado. Es decir, vamos a restar dígito a dígito, es decir, vamos a hacer 7 menos 0, 7, 7 menos 2, 5, 2 menos 3, 9. Es decir, tenéis que hacer una resta dígito a dígito sin acarreo, es decir, cada dígito independientemente de todos los demás, pero claro, tenéis que tener complemento a 9, a 10. Es decir, este 12, este 2, mejor dicho, cuando quiero restar 3 no voy a hacer menos 1, sino que en la aritmética módulo 10 o módulo de 10 dígitos, pues es lo mismo que 12 menos 9, perdón, 12 menos 3, 9. Y así sucesivamente voy restando a cada uno de los dígitos de aquí los dígitos de la clave y con ello construyo el criptograma. Ya esta versión en verde ya es segura, es decir, si yo cuando he terminado destruyo los originales, es decir, destruyo esto en claro, destruyo su codificación y destruyo mi copia de la clave aleatoria secreta, entonces automáticamente ya el que nos pille, aunque dé un portazo en la puerta y te coja con el criptograma en la mano, no va a poder hacer nada más que impedir que lo hayas mandado, pero no sabrá el contenido de lo que estabas diciendo. Si esto llega, digamos que pensemos que consigue llegar a su destino, ¿qué tiene que hacer el destinatario para restar? Digo, para descifrar, perdón. Pues si estábamos restando para cifrar, lo que hay que hacer es sumar. 7 más 0, 7. 5 más 2, 7. 9 más 3, 12. ¿Vale? Veis que la operación inversa a la resta es la suma, acuerdan decir que la resta es para el cifrado y la suma para el descifrado y todos están contentos. Entonces vais invirtiendo, conociendo esto, sacáis esto y cuando tengáis esto ya sabéis descifrar. 72, digo perdón, 77, pues os vais aquí, buscáis la 77 y sale una K. El 2, la E, 2, la E. 80, pues buscáis la 80 y es una P. 90, 90, miráis aquí y dice, coño, espacio en blanco y así sucesivamente decodificáis el mensaje que ha sido transmitido. ¿Vale? ¿Alguna duda? Si alguien tiene una duda o comentario, pues teóricamente esto debéis saber hacerlo vosotros. No creo que haya ningún examen, pero como ejercicio sí o algo relacionado con él. O a lo mejor puede ser con una palabra, con un texto cortito, sí que podríamos hacer un ejemplo. ¿Vale? Bueno, esta no sé por qué está aquí, pues es simplemente, pues, ¿por qué estaba aquí? Ah, sí, porque algo debe estar mal aquí, o lo he copiado yo mal, porque aquí hay unas longitudes distintas. La longitud de la clave y del criptograma son iguales, pero en cambio el codificado aquí no está. A ver, Federico, espérate que te doy paso. Federico, presentador. Pues venga, Federico, puedes hablar cuando quieras. Hola, hola, Federico, que ya está. Ah, que no quieres hablar por esto. Repetir, pero que repetir qué, toda la clase, no puede ser. La codificación, ¿qué? ¿Por qué las letras A y no tienen...? Ah, vale, pues las letras estas A y NOR que tenéis aquí arriba tienen un solo dígito porque son las letras más frecuentemente utilizadas en inglés. Este código es inglés. Vale, entonces, ¿qué hago yo? Si fuera otro idioma, fuera ruso, fuera tal, pues habría que buscar cuáles son las letras más frecuentes y ponerlas aquí. Eso simplemente para conseguir que la longitud del código, pues te das cuenta que esto es más largo, esto azul que tenéis aquí, esta cosa que tenéis aquí azul es más larga que el mensaje original. ¿Vale? Entonces, con ánimo de que no sea excesivamente más larga, tú pones aquí las letras más frecuentes y el resto detrás. ¿Cuáles son? Cada uno el suyo. Es decir, podríamos haber puesto las otras letras y en este orden, pero entonces ya el código no sería el CT46, serían otros. Y hay más. Este es solo un ejemplo. Es decir, hay otras formas y para otros lenguajes, por ejemplo, podría poneros uno en ruso, pero es cirílico, a lo cual tampoco nos va a ser muy útil. Si me voy a la parte occidental, pues así, para el inglés, el español, el francés y el italiano, pues esta reproducción de Ainor, pues es las letras más frecuentes también en esos idiomas, ¿de acuerdo? Vale, sigamos contando cosas de la misma época. Las number stations. Las number stations fue un fenómeno muy curioso que os lo cuento aquí para plantearos un problema actual. Las number stations eran emisoras de radio
que trabajaban en onda corta, es decir, entre los 3 y los 30 megahercios, eran las había de amplitud modulada, de frecuencia modulada, eso es lo de menos, pero se caracterizaban porque primero no se identificaban, no eran emisoras oficiales, nadie les había dado permiso para emitir, no tenían una frecuencia asignada, ni una parrilla de actividades asignada, ni nada por el estilo. Es decir, de repente, ¡pum!, se encontraban allí, empezaban a emitir y de repente cuando terminaban desaparecían y volvían a hacerlo con cierta periodicidad o en otras frecuencias o a otras horas o ambas cosas. ¿Vale? Lo curioso de las number stations, y de ahí viene lo del number, es que la transmisión consistía exclusivamente en un hombre, mujer o incluso niño leyendo números, pero números decimales, dígitos, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 6, 2. Y entonces repetían bloquecitos de 5 o de 6 números, normalmente eran de 5 si no recuerdo mal, de 5 números y van leyendo dígitos decimales. Unos a veces los repetía, seguían ciertas estructuras, por ejemplo, pues alguna que yo me esté recordando, pues repetía 14 veces el mismo número al empezar y hacía otras cosas similares para terminar, de manera que marcaba cuál era el principio y el final del mensaje, pero estaba claro que el cuerpo general del mensaje estaba dado en una secuencia de numeritos como decimales como los que os he contado. Eso es la manifestación, lo que estaban haciendo era transmitir este tipo de criptogramas, ¿vale? Están transmitiendo criptogramas codificados en decimales, probablemente obtenidos por el procedimiento Burnham que os acabo de contar. ¿Y cuál era la utilidad de estas emisoras? Pues una muy importante. Y es que si yo tengo espías tras las filas enemigas, usando terminología militar, pues yo les mando por radio los mensajes, pero los mensajes van cifrados, a lo cual solo ellos, con una radio sencilla que nada sospechosa, podían coger a la hora predeterminada y en la frecuencia determinada, ponerse a escuchar, copiar en su papelito qué números han sido emitidos y después, siguiendo sus procedimientos de descifrado, descifrarlos y ver qué órdenes les están dando. Claro, el enemigo en este caso, ¿cómo se puede defender de esto? Pues no puede, porque puede detectar que efectivamente alguien está emitiendo e intentar impedirlo, pero lo que no puede detectar es quién está escuchando, porque el escuchar es una acción pasiva y por lo tanto cualquiera puede estar escuchando. De hecho, esta paranoia, por ejemplo, había una emisora que se llamaba Atención, Atención, que emitía desde Cuba y estaba clarísimo que esa emisora cubana tenía origen, tenían o como objetivo agentes de todo tipo y color que pudieran estar trabajando en los Estados Unidos. ¿Qué hacían los estadounidenses para intentar interrumpir estas transmisiones? Lo que se llama el jamming, distorsionar, coger la misma frecuencia, emitir tú más fuerte todavía que ellos y así conseguir que, no puedes conseguir que ellos dejen de emitir, pero puedes conseguir que los de tu zona no lo oigan. Pero claro que, ¿cómo funcionaba esto? Que es que las transmisiones cambiaban de frecuencia y hora con una pauta que solo los destinatarios conocían, no los americanos. Por lo tanto, los americanos no podían estar transmitiendo en todas las frecuencias y a toda hora, porque entonces ellos mismos se saturaban su propio espacio radioeléctrico. Conclusión que no puedes evitarlo. Tú fácilmente no puedes evitar que alguien te emita por radio un mensaje que tú no puedes entender, pero que alguien probablemente sí puede entender. Esto desapareció un poco con el año 2000, pero últimamente, estamos en el 2020, esta gente apasionada que se dedica a esto como hobby, pues me contaban, o bueno, me contaban, no, es decir, contaban por ahí que se están reabriendo emisoras de este estilo. Todo el mundo tenía la suya, por ejemplo, los del MI6 británico, que en el fondo es también ayuda a los americanos, es decir, el mismo grupo que se llaman Los Cinco Ojos, pues tenía una emisora potentísima en Creta. Y en Creta, ¿para qué está en Creta? Que está en el Mediterráneo, pues es la panza sur de Rusia. Es decir, aquello metiéndole vatios metía bloquecitos concretamente aquella transmitía bloques de 256 bloques de números cada 15 minutos. Si además lo hacía sistemáticamente en tal frecuencia, cada 15 minutos emitían los bloques. Lo curioso de esa emisora es que nunca se sabía si los bloques que mandaban eran mensaje o eran simplemente secuencia aleatoria. A lo cual, en el fondo, el atacante, el defensor, en este caso serían los rusos, podrían intentar bloquear esa emisora sistemáticamente, pero claro, las frecuencias y cada 15 minutos, pues no podían cerrarlas todas.
y además sobre todo que no podían cerrar porque no sabían si lo que estaban impidiendo que oyesen fuera un mensaje significativo, es decir, que podía descifrar a alguien, o por el contrario era una secuencia de números aleatorios que lo único que hacía era tomarles el pelo y teniéndoles emitiendo, siguiendo y persiguiendo a esa emisora a lo tonto. A ver, Gabriel González, vamos a darle paso porque ha pedido. A ver, Gabriel, cuéntame. Sí, simplemente era para saber si no había forma de geolocalizar dónde estaban estas emisoras. Sí, claro, pero si lo sabían, lo que pasa es que estaba en territorio fuera de su soberanía. Es decir, los americanos sabían que estaba en Cuba, pero en Cuba no podían hacer nada. Y los otros, los rusos sabían que la del MI6 estaba en Creta, pero no podían hacer nada. Sí, que es que sí saben de eso. Pero otra cosa es, si te refieres más a la situación esta, en la cual un agente interno codifica y se pone a transmitir su información hacia una embajada o hacia eso. Ahí sí las emisiones estaban prohibidas y por lo tanto te intentaban triangular, ver dónde estabas o apagaban las luces para ver dónde estaba la emisora, iban a por ti y te caían todos los problemas del mundo. Pero el problema, eso es cuando es el espía que está en territorio el que quiere comunicarse. Vamos a ver quién está. A ver, Elisa, un momento, que doy paso. Elisa, puedes hablar cuando quieras. Hola, Sí. Ah, vale, se escucha. te oye muy Sí. bajito. Pues no sé. Se escucha. Acércate. Sí, acércate el micrófono un poquito más. A ver, es que lo tengo en los cascos, no sé si puedo subir Ahora esto. mejor, ahora mejor, ahora mejor. Cuéntame. Vale. Si usaban las señales estas de onda corta para mandarlo con el sistema Bernam, ¿cómo sabía la Sí. otra persona qué código utilizar si es una secuencia aleatoria que no vas a usar nunca más? O sea, ¿cómo sabían el Porque, código? porque se la habían dado antes de meterle en territorio enemigo. Este librito que veis aquí, esto que está aquí puesto, el One Time Pad, esto es la uña de un señor o de una señora. Y estos eran trocitos de papel, normalmente de los que ardía muy bien, de nitrocelulosa, en los cuales, aunque no lo veamos, no sé si vosotros podéis ampliar la imagen, había grupitos de números, de 5 números digitales en estos grupitos. Entonces esta era la clave, es decir, esto se fabricaba, se imprimían dos copias, una la guardaba uno de los que va a recibir o emitir y otro el que va a recibir y emitir. Cuando el espía iba a los Estados Unidos a espiar, tenía que llevarse esto bien escondidito, porque claro, si le pillaban con esto automáticamente eran pruebas prácticamente seguridad, pruebas suficientes para acusarle de espionaje y meterle en la cárcel. Entonces esto lo ocultaban en los recovecos más impensables de su casa o de sus lugares de trabajo o de cualquier sitio, y solo los usaban cuando necesitaban cifrar. Entonces, cuando él, por ejemplo, necesitaba cifrar o descifrar, cogía su papelito, su librito, cogía la hoja que tocaba, porque tenían que estar sincronizados tanto un extremo como el otro, y empezaba a usar los números que salían aquí. Entonces, cuando se les acababa, por ejemplo, tenían que un emisario de estos, un de estos que están de obras aquí, hay un horror de ruido. Pero bueno, y le cogían, les mandaban nuevos libritos, ¿de acuerdo? Es decir, a priori, si no tienes el librito no puedes hacer nada, ni tú ni el espía. Entonces les tenían que llegar los libritos con las secuencias aleatorias. De hecho, por ejemplo, os pongo aquí con las fechas, son todas posteriores al 2000, de 4 casos interesantes de espionaje de los cubanos en Estados Unidos, y algunos son muy potentes, de que los niveles fueron muy elevados. Por ejemplo, he visto que hay una, lo diré, una película en Netflix que creo que no es demasiado buena, pero bueno, se llama The Wasp Network o The Wasp no sé qué, la operación Avispa, que es la que cuenta un incidente. En el 2001 detuvieron a 5 cubanos acusándolos de espionaje, y efectivamente se habían infiltrado en Estados Unidos para hacer operaciones de espionaje, y para ellos probablemente era para los que estaba emitiendo la number station, que se llama atención, atención, para darles instrucciones de qué tenían que hacer. Tenéis otro ejemplo, estos los liberaron ya, esto cuando Obama ganó las elecciones, y en muestra de relajación con el régimen cubano, porque llevan un bloqueo de más de 50 años, desde la crisis de los misiles en concreto, pues resulta que en ánimo de que aquello se aflojara, pues devolvió a Cuba los 5 prisioneros que tenía de esta operación de la WASP.
Network. Ana Belén Morales, esta era una agente de inteligencia, es decir, que era una infiltrada cubana de origen latino, pues ella no es cubana si no recuerdo mal, pero logró ascender en el sistema militar hasta la Agencia Militar de Defensa, a la Agencia de Inteligencia de la Defensa de los Estados Unidos, y a esta también espiaba para los cubanos. Que los cubanos, en el fondo, dicen los cubanos, los soviéticos y el bloque oriental del mundo en ese momento. A esta mujer, por ejemplo, creo que tengo puesto en el Moodle un informe sobre los fallos de las transmisiones de los agentes cubanos, y si no lo buscaré y lo pondré, que es interesante porque te cuenta exactamente lo que hacían y por qué les pillaron, y cuáles fueron los errores que cometían. Por ejemplo, Ana Belén Morales usaba incluso cifrados PGP, que ya os habrá contado o sonará de socorro, que bien utilizados son bastante irrompibles. Y la pillaron porque le cogieron el ordenador y los disquetes que utilizaba para hacer esos cifrados y esos descifrados. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que te han cogido con las manos en la masa, y además si no has procedido según el procedimiento correcto, pues dejas huellas o indicios suficientes para que te metan en la cárcel. Que yo sepa, esta mujer sigue estando en la cárcel. Y los otros dos que tenéis aquí, pues también lo mismo. Es decir, son personajes en los cuales el sistema de contrainteligencia acaban encontrándoles pruebas para demostrar que son espías. Pero todos estos espías y muchos más que habrá, pues resulta que recibían las informaciones a través de las emisiones de radio. ¿Por qué? Porque era simplemente a una hora determinada y a una frecuencia determinada ponerse a escuchar una secuencia de numeritos. ¿De acuerdo? La pregunta que yo os querría decir que, bueno, ya os digo, antes del año 2000, en la Guerra Fría, incluso cuando ya se cae el bloque soviético, seguía habiendo emisoras de números, y cae en el año 2000 y ahora parece que se está un poco rehabilitando este método de transmisión. ¿Vosotros creéis que se podría conseguir algo parecido en Internet? Es decir, que hubo muchos que creyeron que el procedimiento ahora, cuando apareciese Internet, esto era obsoleto y no se podía llegar a nada. Y no sé si alguno de los que estáis autorizados o cualquiera que levante la mano me podría decir si él conoce algún procedimiento equivalente, es decir, que todas sus funcionalidades sean equivalentes a las number stations, que se pudiera implementar en Internet. ¿Se anima alguien? Veo que no se anima a nadie. Hoy estamos 73, ¿eh? No está mal, es decir, que podríamos... No estaban todos dormidos, supongo. Bueno, el caso es que no. Yo os digo que no porque lo importante, la diferencia fundamental es que en las number stations tú no sabes quién está escuchando, en cambio en Internet siempre sabes quién está emitiendo y siempre sabes quién está escuchando. Es decir, cuando tú te conectas a algún sitio, si la operación de escuchar en Internet es conectarte a lo cual ya te identificas con la IP o con otros procedimientos o con el perfil de la máquina que estás usando o con todo a la vez, que es lo que realmente ocurre, te estás identificando frente al servidor, y como lo hagas a través de un canal abierto, como puede ser el HTTP o cualquiera de estos protocolos no protegidos, pues te estás identificando para el servidor con el que te conectas y para todos los demás que tengan acceso a la red de transmisiones. Es decir, que si tú vas a ver un servidor yihadista tal, pues automáticamente saben que fulanito de tal, desde tal sitio, en tal máquina y a tal hora, se conectó y estuvo conectado, hubo una transferencia de 500 paquetes, es decir, lo saben todo. Sin embargo, si esa transmisión fuese urbi et orbi, como dice el Papa, a través de una number station, tú sabrías que se ha transmitido el mensaje, el servidor emitiría el mensaje, pero no sabría a qué clientes le ha llegado. De hecho, esto se parece, vosotros que sois de informática, se os puede contar que esto es lo mismo que el UDP. Es decir, en vez de TCP/IP, que es un protocolo dirigido a conexión, a ver, pero podéis usar proxies o culpar. A ver, espérate que lea esto con calma, que es largo y se me acaba de apagar. Dice Federico que, pero podrías usar proxies o ocultar tu IP, o incluso podrías usar bots y hacerlo desde un lugar público como un cibercafé, aunque ya no existan. Pues ya me has dado tú la resolución. Ya no existen, pues no hay nada que rascar. De hecho, los cibercafés los cerraron. No, no los cerraron. Les quitaron sentido porque precisamente en muchas operaciones islámicas o de terrorismo islámico se usaban cafés. En el Pakistán era el único procedimiento para tener internet. Te ibas a un cibercafé, pagabas 2 duros y hacías todo el entrenamiento y proselitismo de turno
para un grupo terrorista. Lo que hicieron no fue cerrarlos, lo que hicieron fue obligar a que la gente se identificase cuando usase un ordenador y que hubiera cámaras que filmaran al tío haciéndolo. ¿Para qué? Para que si tú hacías el trazado desde la IP tal, se ha hecho esto, dices, vas a buscar quién es la IP es un cibercafé en Pakistán, y dices, bueno, a ver quién coño estaba sentado a esa hora en ese terminal a tal. Entonces, como lo habían identificado y como le habían sacado fotos, vamos, grabación incluso, pues entonces ibas perdido. Dice, podías conectarte desde una VPN con una tarjeta 4G, los datos no registran rebotados, señal, ¡buah! Eso te digo yo que tú te fías de las VPNs son tuyas. Lo digo porque es que las VPNs, hay dos VPNs. Este muchacho se está refiriendo a los servicios que te venden en Internet que se te presentan como VPN, que es establecer una red VPN, una Virtual Private Network, desde tu ordenador y un servidor que después retransmite, hace de proxy y te retransmite la pregunta fuera, lo cual el que se delata es él, puesto que está haciendo intermediario. Pero claro, ¿qué hacen las agencias de espionaje? Pues proponen ellos controlan las VPNs. Si tú pagas porque no te registren, pero ¿quién te puede asegurar a ti o cómo te puedes asegurar tú de que no saben que cuando te conectaste al porno no sé qué, el tío no cogió y te apuntó fulanito porno, tal hora, tal día, tantos paquetes? Es decir, lo que suele hacer el FBI, la CIA, etcétera, y todas las agencias de turno es corromper los terminales de las VPNs. Así que si es verdad que eso no te fíes ni un pelo. Es decir, puedes intentar usarlas, pero, por ejemplo, si tú mandas mensajes cifrados y la VPN está en posesión de agencia norteamericana, pues ten por seguro que copia de tu mensaje se la están mandando de la NSA para que si puede romperla, la rompa, y si no, la guarde por si algún día la puede romper o le interesa romperla, porque a lo mejor no eres un objetivo suficientemente importante como para gastar el dinero y el tiempo en intentar descifrar el mensaje. ¿Vale? No hay posibilidad, no hay posibilidad porque es que hagáis lo que hagáis, los sistemas, el Ethernet, porque eso viene del Ethernet, que es mucho más bajo que todos los protocolos que os cuenten, pues el Ethernet exige que uno toma la iniciativa de conexión y después, una vez que establece de conexión, pues se transmiten cosas, pero todos los paquetes van con la IP de origen o con el MAC de origen y el MAC de destino, ¿vale? Para poderlos enrutar. Es que si no tienes eso, se acabó el enrutamiento. Así que hoy en día lo más seguro es mandar el mensaje sigue siendo señal de arriba. Sí, sí, o palomas mensajeros, ríete, pero no, las palomas mensajeras fue el sistema de comunicación más eficaz que hubo en la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque la otra opción era usar un cable de cobre que tenía que pasar por las filas enemigas y eso no era posible porque te lo cortaban. Entonces mandaban palomas mensajeras y no era una coña. Y les funcionó relativamente bien. Ahora mismo, hombre, Palomas Mensajeras está jodido porque no sé yo quién las entrena. A lo mejor sigue habiendo unidades de palomas mensajeras en el ejército, pero yo lo desconozco. Pero desde luego por radio es lo mejor. Y lo que hacían, por ejemplo, al final de la Guerra Fría era las transmisiones por radio, pero pegadas a las embajadas. Es decir, el asunto es que si tú vas a mandar un mensaje, tú dices, pues yo soy chino, con mi respeto para todos los nacionales de China, y quiero mandar mensajes a China. Podría decir, bueno, cojo una emisión por internet y lo mando directamente a China. Ten por seguro que te lo van a grabar todo, absolutamente todo. Entre otras cosas, los propios chinos el gran firewall que tienen puestos ellos en la entrada. Si quieres ser más discreto, puedes decir, bueno, por radio no puede ser discreto porque estamos muy lejos de China, lo cual la potencia que ibas a tener que gastar era enorme. ¿Qué es lo que hacen? O supongo que hacen, porque lo hacen todos los demás igual. Pues lo que hacen es a través de sus embajadas. En sus embajadas, por ser embajadas y ser de personal diplomático, están exentos pues de que se les investigue o de que se les persiga o que se les detenga en el desarrollo de sus actividades diplomáticas. Vale, pues se lo doy a la embajada. Pero ¿qué pueden hacer? Que tú eres un infiltrado en la Universidad Carlos III y entonces te vas periódicamente a pasearte por la embajada china, etcétera. Están grabando todos los que entran y salen de las embajadas china o cualquier otra embajada y dirán, ¿qué coño hace este tío que trabaja en la Universidad de Carlos III viniendo cada 15 días a la embajada china? Pues probablemente saltará la sospecha sobre ese personaje que está visitando la embajada china. Conclusión, tienes que poder contactar con los embajadores, con la embajada china sin que se note. La segunda opción es quedar con alguien, que es lo que se llama un handler. Tú estás actuando de espía, pero tienes un superior o
un agente, que es el verdadero agente, que controla espías. Entonces te reúnes con él en un café y se lo cuentas. Y entonces el tío va, ya entra allí. Normalmente esos handlers tienen de pasaporte diplomático, lo cual la policía del país no puede hacer nada con ellos, simplemente vigilarlos, que estoy seguro que les vigilan hasta cuando compran caramelos, para ver precisamente con quiénes se entrevistan, para decir, oye, este tío automáticamente te significas como espía de ese país y te investigan y después harán contigo lo que consideren oportuno. Conclusión, ¿qué podías hacer? Pues no podían hacer nada y entonces dijeron, bueno, pues no puedo verme con nadie de China, no puedo entrar en la embajada, pero a lo mejor puedo pasear cerca de la embajada. Entonces una técnica que se usó mucho y con mucho éxito eran transmisiones de radio de alta frecuencia, pero cortas, muy cortas, ultra short high frequency transmission, se llamaba el sector, y lo han usado todos. Entonces tú lo que hacías era, tú pasabas relativamente cerca de la embajada, en la embajada tenían un receptor escuchando a la hora y la frecuencia en la que tú tenías que transmitir, y tú dentro de tu bolsillo, dando de comer a las palomas en el parque más cercano, pues le dabas un botón a tu aparatito, porque ya eran aparatitos electromecánicos, eran fundamentalmente eléctricos o de radio, electrónicos del todo no, porque ya eso ya no se hace, pero no se hacía. Y transmitían paquetones por radio, paquetones digitales correspondientemente cifrados. Entonces, ¿qué ocurría? Que los contrainteligencia que estaban alrededor de la embajada detectaba que se estaba haciendo una transmisión e intentaba triangularla para pillar dónde estaba haciéndose la transmisión, ¿vale? Pero claro, por eso lo de ultra short, es decir, las transmisiones se hacían muy cortas o muy deprisa y cortas para que no les diera tiempo a triangular, y sobre todo que tú te has de dejar de dar de comer a las palomas, te vas y cuando los tíos han triangulado dónde estabas, pues vete tú a ver si te pillan o no te pillan. Entonces sí, la única forma son las number stations, pero en su versión digital, en su versión de alta frecuencia, en el sentido de que puedas transmitir muchos bits por unidad de tiempo, y la transmisión es de más de corto alcance, en el sentido de que es, pues tú en un parque, a la embajada de turno o al receptor de turno, que también los puede haber, ocultos en casas o en otros sitios. Es decir, y de ahí ya, por algún otro procedimiento, entra por el sistema diplomático y el sistema diplomático llega al otro lado. ¿Vale? Es decir, Federico, te veo muy interesado en saber cómo es esto, pero si quieres te lo contamos. Esto es pan de todos los días. Bueno, si no tenéis ninguna otra pregunta o duda, vamos a seguir. A ver, que sí hay una... Ah, te prometo que no soy un terrorista. No, hombre, muchas gracias. No, no lo he pensado en mi vida. Sí, yo no tengo ninguna razón para creerlo. Pero no, yo estas cosas no es un problema de terrorismo. Esto lo vendo yo, os lo cuento yo como Guerra Fría, etcétera, etcétera, porque de hecho su origen es Guerra Fría. Pero si os paráis a pensar, no todo como os lo estoy contando, pero muchas partes de estos protocolos o de estas necesidades pueden darse hoy en día. Es decir, por ejemplo, imaginaos que hago una escena pongamos en un escenario de subastas, una subasta. Es decir, cómo unos tienen que transmitir unos mensajes, pero el mensaje no tiene que ser tiene que ser recibido, pero no puede ser leído hasta una hora determinada, etcétera, etcétera. Entonces tú ves el escenario ese perfectamente civil y perfectamente normal y dices, coño, ¿hay algún parecido con esto? Es decir, por ejemplo, yo quiero mantener en secreto si fulanito ha presentado o no ha presentado una oferta. No solo no saber cuál es la oferta que ha presentado, sino el hecho de que haya participado o no haya participado. Entonces, ¿cómo montas tú un chiringuito? Cuando están N-A-1, pues es fácil, porque ese uno hace de jefe y parte el bacalao y es importante. Pero si esto lo intentas hacer peer-to-peer, por ejemplo, en todo el mundillo peer-to-peer de comunicaciones o de computación, hay muchos peer-to-peers, pues entonces ahí ya te aparecen escenarios como este, ¿de acuerdo? En el cual conviene la filosofía de diseño, fundamentalmente, plantearla las mismas soluciones. Entre otras cosas porque en la experiencia la Guerra Fría da igual son muchos años y con muchas tecnologías. Y cuando no se tenía nada se hacía con palomas mensajeras. Cuando se ha tenido internet, pues se ha mirado cómo hacer un internet y se han vuelto para atrás porque han dicho, coño, es que lo de la internet es ponérselo a huevo al contraespionaje y a la policía en general. Entonces, por ejemplo, Bin Laden jamás utilizó internet y jamás utilizó internet, pero que usaba mensajeros humanos. Es decir, el tío cogía sus vídeos, sus declaraciones, todas las órdenes, etcétera, las grababa, las cifraba con PGP probablemente o su equivalente y se las daba en unas tarjetitas, unas SIMs de estas pequeñitas
SDs a sus mensajeros de confianza, pero gente muy concreta, que era si el que venía a su casa se tomaba un té con él y de paso le daba su fichita, y su fichita, pasado cierto tiempo, pasaba otro tío, otro tío, otro tío, y acababa en Al Jazeera. Y entonces conseguía, comunicado de este tío. ¿Y cómo no lo han conocido? No lo han pillado, porque desde que se hizo el comunicado en un sitio sin redes, en Agotabar, como ya visteis, hasta que llega a los estudios de Al Jazeera, ha pasado a través de gente de confianza, como siempre, es decir, y gente de confianza y no sospechosa. Es decir, pues este tío pues era el que traía fruta todos los días o cada 3 días al sitio, no es sospechoso que compren fruta, ¿vale? Bueno, sigamos con el tema. Hasta el momento hemos estado haciendo sustituciones de letras con letras y yo creo que os acordaréis, y si no lo vuelvo a repetir, cuando os dije que si el espacio de mensajes en claro era demasiado pequeño, entonces el umbral máximo, que era número factorial del número de posibilidades que tuviera, pues el techo máximo de seguridad que podíamos conseguir podía ser demasiado pequeño. Y de hecho lo es. En el caso de hacer sustituciones monoalfabéticas con alfabetos pues de 26, 27 o cosas así, letras. Entonces alguien dijo, rápidamente se dieron cuenta que esto se podía romper o por lo menos se debería debilitar y dijo, no habrá un procedimiento más seguro de trabajar. Entonces alguien propuso lo que se llama la sustitución poligráfica y dijeron, ¿por qué una letra y no dos o tres o cuatro o cinco o seis? De hecho, aquí tenéis referencia, el señor Baptista de la Porta ya habló de sustitución de varias letras por varios símbolos o para varias letras. El señor Weston en la cifra Playfair, que todavía no os he enseñado, pero os enseñaré, también trabaja sobre pares de letras. E incluso vamos a mencionar un caso, el de 1929 de Lester S. Hill, que propone un sistema de cifrado basado en álgebra matricial, que lo veremos. Lo veremos aquí porque mientras que estos dos son sistemas razonablemente serios para sus épocas y circunstancias, este está aquí como ejemplo de lo que no se debe hacer en criptografía, ¿vale? El caso es que si tú, por ejemplo, decides, trabajemos en vez de letra a letra, pares de letras, ¿vale? Vamos a coger un alfabeto de 27 letras. ¿Cuántos pares de 27 letras puede haber? Desde la AA, AB, AC, AD hasta la ZZ. Pues 27 en la primera letra, 27 en la segunda, conclusión, 27 cuadrado. Podemos generar 720, con un alfabeto de 27, podemos tener 729 posibles pares. ¿Cuántas formas hay de barajar 729 cosas? Pues aquí tenéis el fantástico numerito. 1,44 por 10 elevado a 1773. Y este número es respetablemente grande. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando pasábamos del 27 factorial, que era del orden de 10 a la 28, ya nos parecía grande, pero ya os dije que no lo era, pasamos a 729 factorial, pasamos a 10 elevado a 1773. Es decir, que simplemente pasar a coger dos letras en lugar de uno hace que la cosa cambie considerablemente. Es decir, el espacio en el que nos podemos mover es inmensamente grande. Otra cosa es que encontremos protocolos, procedimientos, algoritmos, métodos de cifrado y de descifrado que sepan elegir un número suficientemente grande de posibilidades dentro de todas esas que hay ahí y además lo hagamos de manera lo más homogénea y lo más pulcra, secreta y uniformemente distribuida posible. ¿De acuerdo? Así que esto es simplemente el techo máximo. Número de formas distintas de cifrar. Vamos a ver un ejemplo de cifrado digrámico en concreto, que se coge dos letras, que es el cifrado Playfair. El cifrado Playfair os dije que bueno, era lo hizo Weston en honor de su amiguito, bueno, el amiguito no va con intenciones esto, sino su amigo, Lyon Playfair, que era el noble, el que tenía más pasta, y le puso su nombre. Porque en el fondo lo que quería, creo que os lo comenté, era que vendérselo al Ministerio de Asuntos Exteriores británico, al Foreign Office, para que lo usasen como cifra el ejército y que lo usasen en escenarios bélicos. Por supuesto, no se lo compró. Al final sí lo acabaron utilizando como cifrado táctico, es decir, en el campo de batalla, pero en el fondo la primera intentona fue un fracaso. ¿En qué consiste el sistema de Playfair? Consiste en dos cosas, en una tabla y en tres reglas en concreto de cifrado. Vamos a ver la tabla. La tabla original de Playfair es de 5 por 5, es decir, puedo meter 25 letras
distintas en esa tabla. Y el procedimiento consiste en elegir una palabra secreta, que es la clave que habéis acordado previamente, que yo aquí he puesto salvación, ¿vale? Pero que puede ser una frase, una palabra, dos palabras o n palabras consecutivas. ¿Cómo funciona esto? Cojo la palabra salvación y voy cogiendo las letras distintas que aparecen en orden de la palabra, es decir, la S, la A, la L, la V, la segunda A ya no la cojo porque ya la he cogido, cojo la C, la I, la O, la N, se me acaba la palabra clave y entonces ahora lo que hago es continúo con todas las letras que no están en la palabra clave, como es B, D, E, F, G y así sucesivamente. Si os dais cuenta, aquí no está la J. ¿Por qué? Porque en el alfabeto de inglés es de 26 letras y aquí solo caben 25. Entonces, bueno, hay un acuerdo en el sistema original en el cual la I y la J son la misma letra. ¿Vale? Es decir, no, que no he puesto la J porque sí he puesto la I. ¿Vale? Y es más importante eso porque la I es más frecuente que la J, ¿eh? Por ser vocal. Por lo tanto es la I igual a la J, pero la que se pone aquí es la I. Si aparece salvación, esa I de on, de ción, aparece, se coloca aquí. No puedo hacer el criterio, no conviene, puedo hacerlo, pero no conviene el criterio contrario, el que cuando aparezca la J sea la que se represente a la I, pues bueno, daría un poco igual. Bien, una vez que tengo yo hecho esto, ¿qué he conseguido? He conseguido colocar las 25 letras disponibles en esta matriz. Y esta matriz ahora la puedo utilizar para cifrar y descifrar mensajes. Por ejemplo, por noticias de fuente fidedigna sabemos, como esto es un sistema digrámico, vamos a coger las letras de dos en dos. Es decir, P, O, R, N, O, T, I, C, I, A, S, D y así sucesivamente. La primera característica es que este ejemplo que os he puesto aquí es impar. Resulta que la última letra es una S que tengo aquí, pero no me completa el par para poderlo cifrar. Por lo tanto, otra de las reglas del Playfair es que se extienden los mensajes impares con una letra que no sea sospechosa, por ejemplo la Z. ¿Vale? Que con esto ya tengo el grupo SZ para cifrar y en cambio cuando yo lo descifre, que obtendré el grupo SZ, sabemos claramente que esta Z la hemos metido para completar el mensaje. Bueno, pues una vez que tenemos esto, simplemente aplicar las reglas de cifrado, que son estas tres. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la P y la O? Vamos a buscar la P y la O está aquí y la P está aquí. Están en la misma columna. Entonces dice, van a ser representadas por las letras que tienen debajo. La O va a estar representada por una F y la P por una W. Lo que pongo aquí, WF. La RN, me voy a ver aquí, busco la R que está aquí y la N, ¿dónde está la N? Que está aquí. ¿Vale? Entonces, no comparten ni fila ni columna. Entonces, según la tercera regla, lo que hacen es que cada letra viene representada por la letra que hay en la columna del otro. Es decir, la N será representada por la B, porque la B está en la columna de la R, y la R vendrá representada por la Q, porque está en la columna de la N. Por lo tanto, QB. La OT, venga aquí, la O, tengo la O aquí, la T la tengo aquí, tres cuartos de lo mismo. En este caso, la O va a ser representada por la D, porque está en la columna de la T, y la T va a estar representada por la P, porque está en la columna de la O. Pues DP, que tenéis aquí. Y así sucesivamente vais encontrando en estas posiciones los pares de letras que estáis cifrando y ponéis, según estas reglas, está. La última cosa que hay que ver esto es qué pasa cuando que no, esta matriz se ve como una matriz, pero en el fondo es un donut. ¿Qué quiere decir con un donut? Que la letra siguiente a la C horizontalmente vuelve a ser la S. La, la- la letra antecedente de la S verticalmente es la U. Es decir, que esta banda horizontal está conectada con esta banda horizontal y lateralmente lo mismo. Eso es un toro, ¿vale? Un donut. Bueno, pues teniendo esa superficie continua, vosotros podéis aplicar esas reglas de que te dice cuando los dos están en la vertical, cuando los dos están en la misma horizontal o cuando los dos no están ni en la vertical ni en la horizontal. Por lo tanto, con esas reglas vosotros podéis cifrar y descifrar cualquier par de letras que haya. Y todo va a depender de cuál haya sido el ordenamiento relativo que tengan las letras en esta tabla intermedia. Una cosa que puede caer en el examen y que yo os haría, es decir, la pregunta es la siguiente. Hay un concepto en cifrado que se llaman claves débiles
y son claves débiles aquellas que siendo distintas dan lugar al mismo sistema de cifrado. Entonces ya la pregunta podría ser si el cifrado Playfair tiene claves débiles o no. E incluso podrían preguntaros que si las tiene, ¿cuántas son? Entonces, ¿vosotros qué creéis que deberíamos responder? Pues como nadie dice nada, os lo digo yo. Sí tiene claves débiles. ¿Cuáles son las claves débiles? Pues mira, si os fijáis, nada cambia si yo roto verticalmente hacia abajo o hacia arriba esta matriz. Si yo pongo esto para abajo, una posición, pues esta fila U, W, X, Y y Z pasaría a estar aquí arriba. ¿De acuerdo? Y sin embargo, este cambio no altera los resultados que se obtienen al aplicar estas reglas. Luego, puedo hacer 5 descensos y hay 5 claves distintas, porque están 5 ordenamientos distintos de esta tabla, que darían el mismo cifrado. Pero es que incluso yo puedo rotar hacia la derecha o hacia la izquierda horizontalmente, es decir, pasar esta columna C, D, K, T, Z a la izquierda. Y tampoco cambiaría nada, cambiaría la matriz, desde luego, pero no cambiaría el sistema de cifrado que está implementando. Por lo tanto, ahí tengo 5 posibilidades, otras 5 posibilidades. Yo podría cambiar 5 por 5, 25 veces, obtener 25 versiones equivalentes de esa matriz sin que haya ningún cambio en el sistema de cifrado. Por lo tanto, el número de claves posibles es muy reducido. ¿Cuánto es? Pues vamos a ver. Si alguien nos preguntase en un examen con un poquito de mala leche, yo tengo 25 elementos que colocar en una matriz de 25 sitios. Luego tengo 25 factorial formas distintas de hacerlo. Pero en cambio, ¿cuántos sistemas Playfair tengo distintos? Pues serían los 25 factorial posibilidades partido por 25. ¿Por qué? Porque hemos dicho que rotaciones tanto de filas como de columnas no van a cambiar el sistema de cifrado que estáis implementando. ¿Vale? Por lo tanto, no hay 25 factorial, sino hay 25 factorial partido por 25. ¿Vale? Porque el grado de degradación de las claves es de orden 25. Entonces, bueno, ¿qué pasa esto? Pues nada, simplemente ahí no pasaría nada porque sería muy grande y puede ser suficientemente seguro. Pero quiero deciros que hay que tener mucho cuidado porque no es una seguridad de 25 factorial, sino algo ligeramente inferior. Por eso se llaman claves débiles y hay que tener cuidado. ¿Se puede repetir la definición de clave débil? Sí, una clave débil, un conjunto de claves débiles, son claves que son distintas, pero que dan lugar a la misma operación de cifrado. Es decir, cualquiera de los 25 formas de mover las filas y columnas de esa tabla dan lugar al mismo sistema de cifrado. Es decir, si yo, es que poneroslo como ejemplo, si cojo ahora salvación esto y lo paso esta fila aquí abajo y os doy esa matriz y digo, a ver, desciframe esto, os va a salir por noticias de fuente fidedigna, sabemos. Es decir, que va a funcionar. Es decir, que el descifrado lo puedo hacer con esa matriz cambiada o como desplazo 2 o desplazo 3 o desplazo 4 o desplazo 5 y a su vez puedo desplazar columnas. ¿De acuerdo? Venga, pues nada, Gabriel, ya ha quedado claro. Pero hacedlo, por favor. Esto sí que, además, este sistema de cifrado sí que cae en los exámenes. Es decir, eso de que os traiga un ejercicio o bien el enunciado de una pregunta, que eso es lo más peligroso porque es el que son preguntas que valen mucho, puede ser que el enunciado de la pregunta esté cifrado con una Playfair. Y yo os voy a dar la clave. Es decir, voy a decir, la clave es salvación, la clave es perico de los palotes. Obviamente, perico de los palotes, los espacios en blanco no cuentan y hay que quitar las repeticiones de las letras. Pero perfectamente podría ser la clave perico de los palotes o cualquier frase. Entonces, con esa frase vosotros que tenéis que saber construir esa matriz y en cuanto tengáis esa matriz, aplicando funciones inversas. Ahí están las reglas de cifrado. Obviamente, las de descifrado son las contrarias. Es decir, si digo que estando en la misma columna son las dos de abajo para cifrar, serán las dos de arriba para descifrar. Si M1 y M2 están en la misma fila, son las de la derecha para cifrar, en el caso de descifrar serán a la izquierda. Y la única que no cambia, estemos cifrando o descifrando, es la tercera. Porque si no están en la misma fila, en la misma columna, siguen siendo las contrarias, las de la diagonal contraria, las que hay que utilizar para representar a cada una de las letras. ¿Vale? Entonces yo parto y os recomiendo, yo creo que os lo he dicho, pero si no os lo vuelvo a decir, que no dejéis para el día del examen la oportunidad que sea la primera vez o la segunda o la tercera vez que hacéis un cifrado y un descifrado en alguno de los métodos que os he dicho que os he enseñado en esta parte y que además os he dicho que puede caer. Es decir, Beginner, el AVGX, el Playfair, todos los que os enseño pueden caer. ¿Vale?
Obviamente en un examen os voy a hacer descifrar. No sé si hay alguna pregunta que es cifrar, creo que sí, ¿eh? Así que retiro lo dicho. Puede ser que cifrar también os lo podáis encontrar en una pregunta. Pero esas preguntas complicadas que son el argumento, el enunciado cifrado, a lo cual tienes que descifrarlo correctamente y hasta el final no os fiéis de que va a decir es no sé qué no, porque a lo mejor estoy diciendo otra cosa. Eso es más complicado porque eso vale, el descifrado si lo hacéis correctamente tiene un punto probablemente, y en cambio el contestar a la pregunta puede tener 2 o 3 puntos más. Entonces claro, es una pregunta jodida porque son 4 puntos de pregunta. No tiene que ser sobre 10, puede ser sobre 12, 16, depende de cómo caiga el sorteo. Pero en el fondo, tener cuidado. No lo hagáis no lo dejéis para el examen porque la gente, en un examen la gente está incómoda, tensa, a otra cosa, nerviosa, y la eficacia y la precisión en el cifrado y descifrado es mucho menor. Y a mí me fastidia que uno de los mejores métodos para distinguir gente que ha trabajado o no ha trabajado en la asignatura sea saber si puede descifrar o cifrar con fluidez. Es decir, es que no ha habido tiempo. Digo, no, ha habido tiempo de sobra si tú hubieras hecho esto y te hubieras entrenado adecuadamente. ¿Vale? Es decir, que los que se lamentan después que no ha habido tiempo, digo, no, coño, no lo ha habido para ti, a otros sí, sí lo han hecho. ¿De acuerdo? Y la diferencia entre el que no ha hecho y el que sí lo ha hecho es que el que lo ha hecho pues o se ha entrenado o tiene más habilidad. Es decir, puede ser que sí, pero chicos, es que la compensar la falta de habilidades de uno es entrenamiento, lo que tiene que hacer. Vale, aquí tenéis un reto. Por ejemplo, pues probablemente en este QD, este código binario, os dice cuál es la clave que hay que utilizar para descifrar esto. Bueno, pues entonces la idea es que lo descifréis y ver que esto ya nadie se acuerda quién coño fue, pero es el padre del Brexit, aquí donde le veis. Bueno, siguiente método que os tengo que contar, el método de Hill. El método de Hill es un sistema de un tal Hill que patentó en 1929, que había estudiado este problema y llegó a la misma conclusión con la que hemos empezado. Es decir, si yo en vez de trabajar con una letra, trabajo con dos, con tres o con cuatro, pues puedo hacer que el sistema, el mundo, en el universo en el que me puedo mover, sea explosivamente grande. Y yo ya simplemente tenga que desarrollar un algoritmo y usar las claves lo más grandes posibles. Y se puso a pensar que podía ser un procedimiento para trabajar con pares de, vamos a suponer que fueran digrámicas, pares de letras. Dijo, hombre, pues si las letras no son letras, son números, por ejemplo, el ordinal de la letra en el alfabeto, la A es la 0, la B la 1, la 2, la 3, la 4 y así sucesivamente. Estamos en aritmética módulo 26, en el caso de que el alfabeto sea el inglés. Dijo, coño, pues hay una cosa que me en matemáticas que me sirve para trabajar con pares de números o con tripletes de números o cuartetos de números o n números juntos que llamo vector. Y eso es el álgebra matricial. Entonces dijo, bueno, podemos hacer una cosa. Vamos a considerar el vector mensajes en claro, es decir, M1 y M2 son dos letras del alfabeto que quiero transformar en C1 y C2, que son dos letras del criptograma. Y la forma más genérica de hacerlo, dijo, pues es usando una matriz de 2×2, que tiene 4 elementos, A11, 12, 21 y 22, ¿vale? Entonces, pintado así, esto es muy fácil. ¿De qué depende el valor C1? Pues de los valores que tenga A11 y A12 y de los valores M1 y M2 que se trate. Si yo uso como función de cifrado esta operación matricial, que es simplemente coger una matriz de 2×2, multiplicarla por el vector M1 y M2 para obtener el vector C1, C2, pues ya tendría un sistema de cifrado. Entonces vamos a ver, ¿cuántas formas, por ejemplo, en aritmética módulo 26, que estamos aquí en el alfabeto inglés, ¿vale? ¿Cuántas formas distintas podría yo tener de dar valores a los coeficientes que están ahí en rojo? Pues tendría en un principio, alguien diría, pues tengo 26 posibilidades para el primero, 26 para el segundo, 26 para el tercero y 26 para el cuarto. Y entonces tendría 26 a la 4 posibilidades, lo cual no está mal, ¿vale? Porque entre otras cosas os pongo el ejemplo de 2 en 2, pero podría hacerlo de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5, lo cual subiría muy reprisa el número de posibilidades que tengáis. La verdad es que, como pasaba en el cifrado afín, no es verdad, porque solo me valdrán aquellas matrices que sean invertibles. Igual que cuando estábamos hablando del método afín, yo decía que solo me valen coeficientes que tengan inversa multiplicativa en la aritmética módulo de lo que estemos tratando, pues aquí os digo lo mismo. Solo valen matrices que tengan inversa en esa aritmética.
¿De acuerdo? Entonces vosotros sabéis o debéis recordar que todas las matrices que tengan determinante distinto de cero, entonces sí pueden ser, se puede encontrar la matriz inversa, se puede calcular la matriz inversa y el sistema sería invertible. Por lo tanto, de esos 26 a la cuarta posibilidades, tendremos que restar todas aquellas matrices, todos aquellos valores de esos cuatro valores que den lugar a un determinante igual a cero. Por lo tanto, os dejo como ejercicio a vosotros que penséis cuántas matrices van a tener determinante cero y ver cuántos números se restan a ese 26 a la cuarta. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces poniéndonos un ejemplo de cómo funciona, imaginaos que tengo una matriz 9, 4, 5, 7, que es válida porque existe una matriz inversa que es la 5, 12, 15, 25 en aritmética módulo 26. Si esto fuera en módulo, otro valor de módulo, por ejemplo 27, estos números serían distintos. Estos podrían ser los que quieras, siempre y cuando en esa aritmética exista una matriz inversa que te permita descifrar. ¿Vale? Pues entonces, nada, ¿cómo se cifra esto? Pues planteada la fusión de las dos compañías en una sola, pues es digrámica, ¿no? Por lo tanto, PL, AN, TE, AD, AL, AF, US y así sucesivamente. Cuando yo hago eso, PL, y le meto, pues lo multiplico por 9, 4, 5, 7, pues obtengo el ordinal correspondiente a las letras X, W. Si voy a la AN, obtengo, coño, AN, la misma. ¿Pasa algo? No, está bien. Puede ser que AN sea AN. TE pasa a ser FT. Bueno, esto ya no me deja marcarlo bien. Y así sucesivamente. Este texto en claro, con esta función de Hill, se convierte en este criptograma. La pregunta del millón sería, ¿este sistema es seguro o no es seguro? Pues la respuesta es no, absolutamente. No es seguro, absolutamente. ¿Por qué no es seguro? Porque la pregunta es, ¿vosotros imagináis algún sistema por el cual romper el sistema? ¿En qué consistía romper el sistema? Consistía en encontrar la clave que se está utilizando. ¿Cuál es la clave en este sistema? Las letras, los coeficientes de la matriz A que tenemos ahí marcados en rojo. ¿Cuántos hay? 4. ¿Cuántos? Serían 4 incógnitas, ¿vale? ¿Cuántas ecuaciones tendría yo que montar para poder resolver sí o sí esas 4 incógnitas? Si yo monto 4 ecuaciones con esas 4 incógnitas y los resuelvo, ya hemos terminado. Claro, para eso que necesito 2 pares de letras. Con esos 2 pares de letras, texto en claro, texto cifrado, podría montar 4 ecuaciones en las cuales aparecen esos 4 elementos e intentar resolverlo. Pero ¿cuánto me cuesta a mí encontrar 2 pares, 2 pares de letras de su texto en claro y su correspondiente texto cifrado? Pues, por ejemplo, bien por método de palabra probable o bien, por ejemplo, porque yo haya descubierto y haya pillado el texto en claro de este criptograma. Con PLAN o cualquier grupo de 4 letras de este texto y sus correspondientes letras del criptograma, yo puedo montar 4 ecuaciones con 4 incógnitas que serían estos coeficientes de la matriz y resolverlo. Es decir, que es trivial romper el método de Hill. Es decir, es trivial encontrar qué matriz A ha permitido transformar un determinado texto en claro en un determinado criptograma. ¿Vale? Y si no tengo el texto en claro, me lo invento. Es decir, uso el método de palabra probable y voy buscando en qué posición puede darme 2 letras que coincidan correctamente con 2 letras en el texto en claro. Y además aquí no hace falta que la palabra que estéis buscando sea larga, basta con que sean 2 letras consecutivas. Es decir, imaginaos cuántas letras consecutivas hay más probables en un idioma, sea español o cualquier otro, que otras, es decir, muy poquitas. Es decir, que cuando dice a tiro hecho ponéis el los o el, la, un, cualquiera de los conectores en castellano, lo vais posicionando en distintas posiciones del criptograma, intentáis resolver la matriz y si os sale una matriz invertible y además os descifra el mensaje, pues ya habéis acabado, lo habéis conseguido. ¿De acuerdo? Es decir, que la complejidad es prácticamente, la complejidad es lo que cuesta resolver un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Y este problema emana ¿de qué? De que nosotros sabemos resolver todos los posibles sistemas de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. ¿Por qué lo sabemos hacer? Porque es lineal. Porque estas ecuaciones son de primer orden, no hay elemento que tenga un exponente mayor de 1 y porque
porque son lineales en el sentido de que son sumas. La única operación que hay es suma, no están multiplicando ni haciendo cosas raras, ¿de acuerdo? Entonces nosotros las matemáticas tienen cerrado y resuelto desde hace muchos años el problema de la resolución de ecuaciones de primer grado o ecuaciones lineales. ¿De acuerdo? Y os lo enseñan a vosotros y a todos nosotros nos lo han enseñado a muy temprana edad de cómo se despejaban, se pasaban de derecha a izquierda y algunos nos han enseñado con más éxito o menos éxito, pero nos han enseñado. ¿De acuerdo? Entonces aquí está como ejemplo para recordar que cuando tú usas como corazón de tu sistema de cifrado lo que es una cosa que está resuelta en matemáticas o que las matemáticas pueden ayudar a resolverla, automáticamente te has ahorcado. Es decir, es trivial resolver tu cifrado. Por eso los criptógrafos huyen como alma que lleva el diablo de cualquier resto de linealidad o incluso de órdenes inferiores, es decir, no solo ser lineal, sino cuadrático, cúbico, cuarto, quinto, sexto, séptimo, hasta incluso niveles por debajo de 80, no les gusta. ¿Por qué? Porque en cuanto hay esas trazas de órdenes inferiores, pueden ser utilizadas por el criptoanalista para romper el sistema. Bueno, pues nada, sigamos entonces. ¿Ya hay más métodos de sustitución poligráfica? Sí, hay métodos de sustitución poligráfica, pero que ya no son tan generalistas, ya no son tan fáciles de utilizar y tampoco vamos a hacer una colección excesivamente grande. Con el Playfair es bastante simbólico. Hay otros que se usaban mucho, que es lo que se llama cifrado con 4 cuadrantes, que ese es un pelín más complicado, que son como 4 Playfairs puestos uno del lado de otro, que bueno, en el fondo lo que hace es aumentar la complejidad de la filosofía de diseño de Playfair, pero en el fondo no hay ninguna novedad respecto a, en lugar de usar una matriz, usar 3 o 4. Ahí hay de todo, hay de 2, de 3 y de 4. ¿Vale? Variaciones del Playfair. Pero bueno, lo esencial está ahí. Sustituciones monográficas, monoalfabéticas, sustituciones polialfabéticas, sustituciones de letras y sustituciones de más de 2 letras, más de una letra, 2 letras, 3 letras, 4 letras. Esos son todos los elementos que tenemos en sustituciones, no hay más. No se nos ocurren más porque es que no hay más. Por lo tanto, todos los sistemas de cifrado clásicos ya los usaban y fallaban, se podían romper, pero es que todos los sistemas de cifrado modernos también solo tienen esos sistemas, solo tienen esas posibilidades. Lo mismo que os enseño yo con letras, podían ser bits, podían ser nibbles, podían ser dígitos hexadecimales, podían ser cualquier cosa, pero en el fondo es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Y todo lo bueno o lo malo que tuvieran los sistemas clásicos los van a tener los sistemas futuros porque es que no hay más herramientas. Eso en cuanto a sustitución, pero nos quedaba la segunda pata del banco, que era poder cambiar de posición las letras. ¿Vale? Por ejemplo, una pregunta que no creo que se os haga en los exámenes, pero fue un ejercicio muy chulo de un año, era el siguiente escenario. Encontraban un escenario, había que hacer la pregunta por el ejercicio interesante, y entonces era una situación de un escenario de un crimen en el cual se le encontraba unos tacos de madera de esos que juegan los niños con letras, o un scrambler en el caso de un poco más adultos, unas letras tiradas en el suelo. Y entonces alguien preguntaba, mejor el enunciado preguntaba, si esas letras podían estar representando una frase en castellano o en algún idioma, lenguaje natural, que había existido y que alguien había deshecho, o eran simplemente que se habían caído al suelo y que por lo tanto eran aleatorias y no significaban nada. Bueno, pues es que podría ser, eso es el escenario, se resuelve de otra manera que no tiene nada que ver con lo que voy a contar, pero es que ese es el problema, es decir, si tú te enfrentas a un conjunto de letras caídas en el suelo aparentemente desordenadas, tú dices, esto es eso, se ha caído al suelo y está desordenado porque se ha caído, o es porque lo han desordenado para que yo no me entere y alguien viendo este conjunto de letras en esta posición y en este orden aparentemente desordenado puede interpretarlo. Pues ese es el objetivo de las transposiciones. Si yo no cambio las letras, pero desmenuzo las palabras o el mensaje en sus letras y las ordeno o las desordeno de forma controlada, entonces ya tengo un sistema de cifrado por ocultación. Es decir, no estoy ocultando las letras, lo que estoy ocultando es cómo estaban colocadas. ¿Vale? Pues resulta que si esto lo vais a buscar, hay indicios en el Falconer, el John Falconer, en uno de sus libros, el Crypto Mysices Patefacta, que es un librito, pues esto con latín es lo que les da, es un manual de criptografía. Ya en 1685 comentaba
el método que ahora llamamos Subchi, porque es el nombre oficial que le daban a una cifra alemana de la Primera Guerra Mundial, que consistía precisamente en eso, en cómo cambiar las posiciones de las letras para que el que no sepa la regla, pues no sepa leerlo, y en cambio el que sí la sepa sí pueda deshacer ordenadamente ese desorden y leer el mensaje. En concreto, la cifra UPCHI es lo que se llama una doble transposición columnar. Es decir, es una operación, que es la transposición columnar, que la hace 2 veces. Es decir, pues con el ánimo de intentar conseguir más seguridad. ¿En qué consiste una transposición columnar? Pues mira, imaginar que tengo yo el mensaje, esto es algo que los demás no deberán saber nunca. ¿De acuerdo? Y necesito una palabra clave, un secreto, una clave. Castilla, vamos a usar Castilla. Castilla tiene Z, tiene 8 letras, ¿vale? Entonces, el método de transposición columnar consiste en escribir el texto en una matriz, en un rectángulo que tenga 8 columnas. Entonces, esto es algo que los demás no deberán saber nunca, por puñetera casualidad. Este número tengo 8 columnas y 5 letras, y 5 renglones, perdón, entonces 8 por 5, 40. Resulta que este texto tiene 40 letras y por eso me sale un rectángulo perfectamente completo. Lo normal es que la última fila no esté completa, ¿vale? Simplemente porque la longitud del mensaje no tiene por qué ser un número entero de la longitud de la clave. Bien. La palabra Castilla, ¿os acordáis que os enseñé un algoritmo, un procedimiento para construir la tabla de polibios en el AVGX? Bueno, pues ahora os voy a enseñar otro procedimiento para conocer o para detectar o para obtener qué permutación representa una palabra en cualquier idioma. La idea es la siguiente. Hay otros procedimientos, pero este es el más clásico que más se ha utilizado. Voy a empezar por orden alfabético. La primera letra es la A. ¿Hay alguna A en la palabra? Sí. Aquí hay una A, luego esta posición va a ser la 1 y aquí hay otra A, esta va a ser la posición 2. ¿Vale? B, no hay ninguna. C, sí. Esta va a ser la posición 3. D, E, F, G, H, I, si hay I. Luego, por lo tanto, esta es la 4. J, K, L. Mira, aquí tengo una L y además hay otra L. Por lo tanto, las 5 y las 6 son estos. M, N, O, P, Q, R, S, la 7 y T, la 8. Es decir, que siguiendo este procedimiento de ir recorriendo la palabra y ver en qué posiciones aparecen qué letras del alfabeto en el orden de ir de la A a la Z, vosotros lo que habéis conseguido es una permutación de 8 elementos. Es decir, aquí está el 1, aquí está el 2, aquí el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Pues entonces, esto los que os va a decir, o lo que sirve esta clave, es para deciros en qué orden vais a tener que leer las columnas de esta tabla. Es decir, habéis escrito en horizontal y ahora vais a leer en vertical. Entonces la primera que hay que leer es esta, S-O-E-B-E, seguido de L-S-D-A-A, seguido de E-G-D-E-B. Y así sucesivamente vais, como es una doble transposición, vais escribiendo en horizontal lo que habéis leído en vertical. Estamos por simplificar el dibujito aquí, la clave de la primera transposición y de la segunda transposición vamos a suponer que es la misma, que es Castilla. Esto no se debe hacer nunca por seguridad, pero vamos a suponerlo. Bueno, pues lo que estoy leyendo en vertical lo estoy escribiendo aquí en horizontal y después vuelvo a leerlo en vertical. ¿Quién leo? El 1. O-A-S-A-E. D-E-N-Q-N. Si veis, esto es lo que está saliendo al final. Este es el criptograma correspondiente a esto es algo que los demás no deberán saber nunca. ¿Qué características tiene esto? Pues señores, muy fácil. Aquí están todas las letras, exactamente las mismas letras que estaban en el mensaje. Y sin embargo, ordenadas así, no dan pista de qué puede significar. De hecho, se sabe que el problema de reordenar una lista es un problema NP completo, es decir, que no hay ningún algoritmo, eso se ha demostrado, es decir, no es que lo sospechemos, es que se sabe que no existe ningún algoritmo para ordenar una letra que sea superior al de probar todas las, de colocar, es decir, el problema es buscar frases que tengan sentido, que utilicen todas las letras de un conjunto de letras
si habría algún algoritmo para resolver ese problema. Bueno, pues se sabe que ese problema no tiene solución más que ir probando todas las posibles combinatorias que den palabras que tengan un sentido, es decir, que den lugar a eso, y ver si hemos encontrado una que use todas las letras y que tenga sentido en el idioma en el que estáis hablando. ¿Vale? Bueno, pues eso se ha demostrado que no hay más remedio que ir buscándolas todas. Por lo tanto, si tú tienes 40 letras, pues 40 factorial en un principio. De esas 40 factorial, un subconjunto muy pequeñito tendrá sentido en castellano, pero no te queda más remedio que ir buscándolas. ¿Podrías encontrarlo de alguna otra manera? Pues por lo que demuestran los tíos de teoría de complejidad, pues no. Por lo tanto, esto puede ser muy seguro, porque 40 factorial es un número grande, pero es que si son 400 letras, son 400 factorial. ¿Vale? Así que podría ser muy seguro. El problema, como en todo, es encontrar un algoritmo que te permita hacer esos desordenamientos, esos barajados aparentes de las letras de manera reversible. Entonces, este es un procedimiento y aquí la pregunta es que hemos hecho una operación que es la transposición columnar seguida de otra transposición columnar. Esto bien hecho, con cifrado UCHI probablemente dicho, la recomendación es que la primera y la clave no sean iguales y que la longitud de la primera clave y de la segunda clave no sean a poder ser conmensurables, es decir, que sean primos relativos a poder ser. ¿Vale? Porque ahí viene la pregunta, es decir, ¿sabríamos romper este sistema? Es decir, ¿este sistema es seguro o no es seguro? Para empezar hay que ver que el sistema tiene una operación seguida de otra operación. Es decir, que es un sistema doble. La pregunta es, ¿realmente hacer dos transposiciones columnares una detrás de otra da lugar a un sistema más seguro o no? La pregunta es, ¿habría una forma de hacer en un solo paso lo que hacen estas dos transposiciones columnares una detrás de otra? ¿Alguien se atreve a decir algo? Que sea algo más que sí o no. No, porque varias permutaciones es igual a una. Vale, Gabriel tiene razón. No es más seguro, pero ¿por qué? Vamos a ver la idea que se os queda en la cabeza. La idea es muy sencilla, es decir, que si tú barajas unas cartas, un taco de cartas, tú puedes barajarlo y llegar a un estado y volverás a barajarlo y llegar a otro estado. Pero no hay ningún inconveniente en que en un tercer proceso de barajado pases directamente del estado inicial al estado final. Por lo tanto, ¿realmente barajar dos veces un mazo de cartas tiene sentido? Pues no, no. Lo que pasa es que hay que hacerlo bien la primera vez. Es decir, en el día a día a lo mejor sí. Si tú no eres un experto barajando cartas, pues tú puedes hacerlo varias veces y eso va a mitigar los errores de barajado que tú hagas. Pero si haces un barajado bien desde el principio, ya el repetirlo 2, 3, 4, 5, 6 veces no va a cambiar para nada la calidad del resultado que obtienes. Por lo tanto, no ganamos nada en hacer dos transposiciones columnares distintas. De hecho, si vosotros hicierais el experimentito del lugar de fijaros de las letras, sustituir la E no por esta E de aquí, sino primera posición, segunda posición, tercera posición, cuarta, quinta, sexta. Es decir, si aquí pusierais los números del 1 al 40 y vierais cómo se cambian, veríais al final los números directamente. Es decir, diríais, esta E pasa a estar, pues no sé esta E dónde empieza. Es decir, pues es la tercera columna de tal, será una E de por aquí y al final será una E de por aquí. Si alguna de estas es la E inicial. ¿De acuerdo? Pues cuando lo veáis, podréis, cuando tengáis todo puesto, es decir, dónde han acabado las 40 letras que habéis metido, podréis ver que existe otra matriz más ancha, eso sí, con mayor número de columnas, por eso las recomendaciones de que sean permutaciones distintas y que de longitudes conmensurables, de que no sea la una el múltiplo de la otra, o que tengan factores en común, porque si eso lo haces, el resultado es efectivamente puedo hacerlo con una sola transposición columnar directamente, pero la anchura de esa transposición columnar es mucho más grande o es grande, ¿vale? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es dos veces, no porque consigamos mayor seguridad, sino porque con dos claves pequeñas y bien elegidas podemos conseguir una clave efectiva mucho más grande. Pero con cuidado, porque ya os digo, tienen que ser con restricciones y esas restricciones lo que os hace es restar libertad a la hora de elegir en secreto las claves que estáis utilizando.
¿vale? De hecho, esta cifra se usó, es un cifrado táctico, se usa en campo de batalla y es para secretitos que no tienen que ser secretos durante mucho tiempo, porque vamos, si el secreto es quién mató a Kennedy, pues os aseguro que esto merece la pena romper este cifrado y alguien lo hubiera roto ya sin ninguna contemplación. Aquí, por ejemplo, ejemplo de descifrado, dice descifrar el siguiente criptograma sabiendo que la clave es legiones, ¿vale? Pues nada, aquí os dan una sola clave, por lo tanto, esto significa que la primera transposición y la segunda transposición están usando la misma clave. En cambio, aquí os piden que este texto en claro lo cifréis con prisión y mayor. Vale, ¿cómo se descifra? Claro, que esto no... Pues como todo en esto en criptografía, el descifrado es siempre repetir en sentido inverso la operación que hiciste al cifrado. Es decir, que si yo cuando estaba cifrando escribía en horizontal y leía en vertical, ahora tendré que hacer el contrario. Cogeré y escribiré en vertical el criptograma y lo leeré en horizontal. Pero ¿dónde escribo en vertical OASAE? Pues claro, para eso tengo que conocer la clave. Si yo conozco la clave, sé que la primera columna que tengo que escribir es esta, pues OASAE, DEN. ¿Dónde va el DN? Pues en la segunda, DENQN. La tercera, SAENM. Y así sucesivamente. Entonces, escrito en vertical, ahora leo en horizontal. Y leo, pues, Soebel SD. ¿Dónde va el Soebel SD? Porque estos han sido dos veces, por lo tanto ahora tengo que descifrar la primera transposición columnar. Pues eso, la 1, SOEB, y así puedes hacerlo y saltar aquí, y aquí cuando lea ya está claro, esto es algo que los demás no deberán saber nunca. Y ya hemos terminado. Es decir, que como todo, en criptografía la reversibilidad se consigue simplemente invirtiendo paso por paso el proceso de cifrado. Si yo te han dicho que cifres con prisión mayor, significa que prisión es la primera transposición columnar y mayor la segunda. Cuando vaya a descifrar, tengo que descifrar con la clave mayor y lo que obtenga descifrarlo con la clave prisión. No hagamos el indio y diga, pues es prisión mayor y prisión mayor. No, no. El orden de las claves también hay que invertirlo. Hay que ir exactamente para atrás siguiendo el modelo, siguiendo la pauta o la clave que te han marcado. Por ejemplo, bueno, esta es una transparencia que viene de, bueno, si es la de prisión mayor, es decir, aquí os da el ejemplo de cómo hacerlo, ¿vale? Bueno, pues la pregunta es, ¿esto se puede romper o no se puede romper? Pues yo os diría que sí se puede romper. Ahora la pregunta es, ¿cómo se puede romper? Entonces aquí os pongo un reto que os da una transposición columnar sencilla, un solo paso. Porque claro, si tú sabes romper una transposición columnar sencilla, sabes romper todos los upchis, porque os acabamos de decir que un upchi, aunque sea una transposición doble, incluso aunque tenga claves distintas y sean claves de longitudes no conmensurables, es decir, que no tengan ningún divisor en común, pues aunque sea así, el equivalente a eso es una transposición columnar. Por lo tanto, si tú tienes algún sistema para romperse una transposición columnar, rompes las dobles, las triples y las que te haga falta. ¿Vale? Entonces la pregunta es cómo se rompe una transposición columnar. ¿Alguien sabría cómo hacerlo? Yo puedo insinuároslo, por ejemplo. Mañana al atardecer, mirad, las letras os las estáis escribiendo en horizontal y las vais a leer en vertical, ¿vale? Pero no sabéis qué columna le va con quién. Es decir, cuando yo ya la he cifrado para hacer este texto que escribo en horizontal, he tenido que leer primero la primera, después la segunda, que es esta de aquí, después la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. Claro, cuando yo intento romper un sistema de cifrado por transposición columnar, yo lo que intento es, primero, saber qué longitud tiene la clave, ¿vale? ¿De esto lo podemos saber de alguna manera? La respuesta probablemente es no, pero puedo imaginármelo. Es decir, yo puedo empezar, pues vamos a poner claves de longitud 3. Aplicas tu método y no te sale nada. Pasa a longitud 4. Aplicas tu método y no te sale nada. 5, 6, 7, 8, 9, 15, 14, 16, las que sean, y hasta que encuentres la solución. Y que si tú tuvieras un método, la longitud de la clave no sería ningún problema porque sería un problema lineal. Sería probar con todas las posibles longitudes hasta que encuentres el éxito. Vale, entonces eso no nos preocupa. Supongamos que estamos y conocemos la longitud de la clave. Supongamos que es 7. Vale, entonces yo ya automáticamente con el número de letras que tiene mi mensaje
lo divido por 7 y me dice que tengo tantas filas completas y un resto de 3. A lo cual yo, aunque no sepa todavía descifrarlo el criptograma, sé que estas columnas son incompletas, que las claves, las columnas a la derecha, estas que van a ser a la derecha, que no sé todavía cuáles son, tienen un elemento menos que las 3 que están a la izquierda, que tienen un elemento más, ¿vale? Ahora solo me queda el problema de cómo coloco las letras. Entonces, bueno, si lo pensáis con un poquito de cuidado, vamos, suponiendo que fueran completas, es decir, que no hubiera resto, una incompleta al final, pongamos el caso anterior. No, espera, pongamos este caso. Supongamos que yo tengo esto y vamos a ver cómo coño yo cojo este texto y lo ordeno. Pues entonces yo diría, hombre, ¿qué probabilidad hay de que la S vaya seguida de la O y la O vaya seguida de la E? Pues no sé, pero yo podría coger esta columna, la OASAR, joder, OASAE, y ver qué probabilidad tiene de ir acompañada por cualquiera de las 6 restantes columnas o no. Y claro, daos cuenta que las letras suelen ir acompañadas en un lenguaje, es decir, las consonantes suelen ir acompañadas, precedidas y seguidas por consonantes y viceversa, las consonantes por vocales. Es decir, que no es lo mismo poner una columna delante o detrás de una dada según las letras que tenga. Entonces vosotros podríais estimar la probabilidad de que esa asociación que hacéis de colocar una columna, la que queráis, y decidís de las restantes, si yo tengo 7, 8 columnas, como pone ahí, yo cojo una de ellas, ya tengo esta. Bien, mi pregunta es, ¿quién va detrás de esta columna? Tengo 7 candidatos. ¿Quién va delante de esta columna? Tengo 6 candidatos. Y entonces tengo 6 por 7, 7 por 6, 42 posibilidades para probar. Ahora, ¿cómo distingo entre esas posibilidades? Pues simplemente viendo qué frecuencia o qué probabilidad hay de que ese conjunto de 5 letras que viene ahí venga seguido por ese conjunto, en cada caso, por ese conjunto de 5 letras. Entonces, los 46 casos o los 7 por 6 casos posibles los podéis ordenar de más probable a menos probable. Es decir, lo más probable es que venga seguida por esta y lo más probable es que venga antecedida por esta. Si eso lo seguís, una vez que habéis fijado esas 3, elegís las otras 2 que pueden ir a la derecha, adelante o atrás de esa triplete que ya tenéis fijado, podríais resolverlo, pues si eran 6, ya tengo 5 posibilidades y 4 posibilidades, que son muchas menos. Es decir, que simplemente mirando la probabilidad de que una letra siga o anteceda a otra, resolvéis cualquier matriz. La dificultad está en que esto, que es muy fácil de entender, o creo que es fácil de entender, y espero que lo hayáis entendido, para una matriz completa es un poco más jodido, permitirme la familiaridad, con matrices incompletas. ¿Por qué? Porque tú puedes estar en el caso de que la matriz que estás empezando sea de las completas, es decir, que llegue hasta el fondo, o sea de las incompletas. A lo cual eso te produce un desplazamiento hacia arriba y hacia abajo de las columnas que puedas tener a la derecha o a la izquierda. Entonces, es verdad que eso complica bastante, porque lo otro es muy sencillo, lo que os he contado es muy sencillo, eso complica un poco las cosas, pero tampoco tanto. ¿Por qué? Porque esto puedes ir probando si al final dices, bueno, resulta que yo tengo una fija y voy a coger y supongamos que es incompleta y que por lo tanto me paso al considerarla completa. Y entonces con eso tengo un desplazamiento de las columnas y resulta que ninguna de ellas me da un scoring suficientemente bueno. Pues entonces lo que hago es, la hipótesis contraria, vamos a considerar que si la he considerado completa, vamos a considerar ahora que no era completa. Entonces ver cómo quedarían distribuidas las otras columnas, para que aquello dé un resultado. Si los da mejores, vamos por un buen camino, podemos apoyar esa hipótesis, y si los da peores, pues vamos a rechazarlo y nos quedamos con la anterior. Es más complicadito, pero se puede hacer. Sobre todo en este caso os dice que el tamaño es 11, el número de letras aquí tampoco es tan grande y relativamente, pues, por ejemplo, en los ejercicios voluntarios, creo recordar que hay puesto un ejemplo de este, pero os da una pista que es cojonuda y os dice que la palabra tal existe. Entonces, en cuanto te dicen que en algún lugar de la palabra, del texto, existe la palabra no sé qué, entonces ya lo habéis roto,
porque una palabra está escrita en horizontal, es decir, que automáticamente te dice cómo tienes que colocar tus columnas, que las tienes como si fueran columnas del Scramble, las tienes que colocar para que te salga esa palabra. Y entonces, una vez que habéis colocado esa palabra, lo habéis hecho todo. Si no te dan la palabra, que es lo que suele ocurrir en los escenarios reales, siempre puedes imaginarla. Y por lo tanto, decir, bueno, pues por este contexto la palabra es nomenclator, pues como aparezca alguna configuración, es decir, algún ordenamiento de columnas que te permitan ver nomenclator escrito en cualquier lugar del texto, dices, coño, ya hemos terminado. Porque es una palabra grande. Obviamente, si la palabra es pequeñita, un con, las, los y cosas así, pues no te da mucha pista, porque eso te enlaza 3 columnas. Pero si la palabra es más grande, pues te enlaza tantas columnas como longitud tenga la palabra. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en este se ha puesto aquí del IBEX y no sé qué, yo creo que ese contexto está puesto, fíjate qué tiempos aquellos, estaba a 10.800 el IBEX y ahora está en 7.000, dicen que está subiendo. Esto debe ser antes de la hostia del 2008. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí porque se me está yendo la voz y tampoco quiero ir más deprisa, aunque probablemente tengamos que ir más deprisa. Pero bueno, nos vamos a quedar aquí. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor que me la haga ahora, que después me despisto. Y que alguien se apunte que, bueno, esta la transparencia, es que la verdad, bueno, vamos a dejar rejillas de Cardano. Esta transparencia está aquí para contaros que, bueno, eso es un ejemplo que os he contado, pero la pregunta es cuántos posibles ejemplos habría. Entonces, si vamos a un modelo basado en matrices, como es el UPCHI o como es el Playfair, es decir, matrices de un determinado ejemplo, a ver cuánto crece el espacio cuando cambio las filas, cambio las columnas o cambio todos los elementos. Entonces, por ejemplo, aquí veis que si vamos a trabajar una matriz de 8×8, pues si cambio las columnas o las filas, solo son 10 a la 4 posibilidades. Si cambio filas y columnas, entonces tengo 10 a la 9, que bueno, es un poquito más del doble, pero tampoco más. Y solo si encontrase un algoritmo que cambiase las 64 filas que hay en esa matriz de 8×8, entonces ahí sí que estaríamos en un espacio tope de 10 a la 90 posibilidades. Es decir, que aquí habría que encontrar algún procedimiento para poder cambiar las celdas individuales de esa matriz con la que estamos trabajando y no tanto con las filas o con las columnas, que es lo que hacemos en el método de UPCHI. ¿Vale? Pues os digo que es fácil de romper, es decir, que es que una transposición columnar en el fondo es desordenar unas columnas. Entonces, desordenar unas columnas, pues eso 8 factorial, 10 a la 4 posibilidades, para una clave de 8 letras. Así que incluso por fuerza bruta es trivial, pero es que incluso hay métodos mucho más rápidos teniendo en cuenta las probabilidades de que una letra anteceda o siga a una dada. Vale, y entonces aquí sí que nos quedamos, que es que el próximo día cuando os pregunte, por favor decidme, recordadme que con vuestro grupo me he quedado en las rejillas de Cardano. Un ejemplo práctico de cómo es eso de las rejillas de Cardano y que incluso históricamente se utilizó como cifrado basado exclusivamente en la transposición de las letras. ¿Vale? A ver, los ejercicios espérate un segundo, que lo lea esto con calma. Los ejercicios voluntarios colgados se van a cambiar o podemos ir haciéndolos ya. No, eso es el enunciado es el mismo para todos los alumnos, así que esos son esos. Son esos, no se pueden cambiar porque yo tengo que evaluaros a todos con la misma regla. ¿Vale? Bueno, ¿alguna cosa más, señores? Pues si no hay nada más, os agradezco vuestra atención, los que habéis colaborado, pues mucho más que a los que no habéis colaborado, pero bueno, en un principio a todos, por asistir y nos quedamos emplazados. Hoy es martes, o no, ¿qué coño? Hoy es jueves, ¿no? Si hoy es jueves, pues nos vemos el siguiente martes. Bueno, no habrá ninguna fiesta de estas tontas, ¿no? No, el 17 martes nos vemos otra vez. No, perdón, 16, que ese es el grupo de mañana. ¿Ves? Ya estoy hecho un lío. Nos vemos entonces el lunes próximo de 12 a 14 horas. ¿De acuerdo? Muchas gracias por todo y ya nos vemos. Hasta luego.